Buenas tardes a todos. Nos disponemos a dar inicio y solicitarles, por favor, varios puntos de introducción. Si gusta, María José, ¿puede ayudarnos en esto? Gracias, doctora. Nada más, bueno, como siempre, ¿verdad? Recordar que para efectos del uso de la palabra nos acerquemos de manera suficiente al micrófono para poder tener una buena recepción de grabación. Agradeceríamos no hacer uso de la palabra sin el micrófono encendido porque cuesta muchísimo registrar las grabaciones. Para efectos de esta sesión, igual agradecemos que todas las personas que hacen quórum puedan emitir el voto o justificar su abstención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, señores y señoras ministras, viceministros, jerarcas institucionales y demás invitados. Al ser las 2:10 del 11 de octubre del 2024, les damos la bienvenida y hacemos apertura a la sesión ordinaria número 19 de este Consejo Presidencial Social. Se cuenta con la participación del señor Stefan Brunner Neivik, vicepresidente de la República, el señor Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura, la señora Mariela Marín Mena, viceministra de Salud, el señor Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Educación, ¿sí? Y mi persona, Mary Munive Angermüller, vicepresidenta de la República, y con ello estaríamos comprobando el quórum para la presente sesión, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 43580 MP Plan. Ahora sí, teniendo el quórum respectivo y comprobándose, se presenta la aprobación del orden del día. La propuesta fue compartida a todos ustedes por vía correo electrónico con anterioridad para su debida revisión. Ha surgido algunos pequeños cambiecitos solicitados por los jerarcas para esta propuesta, entonces le generamos esta nueva propuesta para que ustedes la analicen. Primero, no solamente la aprobación de las actas 17-18 en este orden del día, sino la presentación de los resultados relacionados con el levantamiento actualizado de saber, la presentación de planificación para el impulso de la empleabilidad de personas con discapacidad y la actualización de resultados de la estrategia de fortalecimiento de las intervenciones interinstitucionales para adolescentes madres y embarazadas y adolescentes padres. Esos serían los 3 puntos de fondo y 1 de aprobación de actas. Si están de acuerdo con esas modificaciones, ustedes recibieron uno con más contenido. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de previo, hay procesos de trabajo en los cuales si no hay avances sustantivos o más bien hay avances, cumplimientos y que se pueden hacer comunicaciones en donde se da seguimiento a este avance, y no tenemos por qué tocarlos aquí, ¿verdad? Estos son puntos muy ejecutivos. Entonces, principalmente para asuntos de tiempo, ¿verdad? Y eficiencia en temas ya más de fondo que sí tenemos que tocar, es que se hizo este acomodo. Si están de acuerdo con este orden del día nuevo, sírvanse a levantar la mano quienes conforman el quórum, por favor. Y para darle firmeza al acuerdo, por unanimidad, perfecto. Ahora, no, porque es que Jorleni estaba a cargo de ese tema y no está, entonces también ella quería, o sea, hay cosas como que… Pero bueno, ahora, el siguiente tema, el capítulo de aprobación de actas. El día de hoy se requiere someter a votación la aprobación del acta correspondiente de la sesión número 17 y el acta correspondiente a la sesión ordinaria número 18. Para el acta 17, María José, las fechas de estas actas. ¿Perdón? Las fechas de las actas, ¿cuándo fueron realizadas las sesiones de esas actas? 17, para poder 18. saber las personas que estuvieron, porque sí, el ministro de Cultura… En el texto aparece quiénes hacen quórum para cada acta. Ok. Dice, para el acta número 17, tomando en consideración las personas que participaron en dicha sesión, solo puede votar el señor vicepresidente, la viceministra de Salud y mi persona, cumpliendo con el quórum decisorio suficiente para la debida votación. Esa sería para la 17. Y… Votemos si gusta primero la 17 y luego pasamos a la 18. Ok. Para bueno, votar entonces por ya separado. saben quiénes deberían votar la 17. Y la 18, bueno, sí son por aparte porque son todos. Listo, entonces para votar la aprobación del acta número 17 con las personas que mencioné, favor levantar la mano. Y para la firmeza del acuerdo, perfecto, listo. Ahora, con respecto al acta número 18, puede emitir su voto todas las personas que conforman el quórum de este órgano colegiado el día de hoy.
para darle aprobación a esa acta número 18. Quienes estén a favor levantar la mano, y para darle firmeza al acuerdo, perfecto. Ahora, seguidamente le traslado la palabra al señor Leonardo Sánchez, viceministro de Educación, para la presentación de la información sobre los siguientes temas. Y este es un tema que hemos esperado ansiosamente. La expectativa está altísima. Reincorporación al sistema educativo y repitencia. Data sobre las 3 principales causas de exclusión educativa. Avance del proceso de firma del convenio MEP-PANI y Sensinay, que ya metimos. Características de las madres adolescentes registradas en Saber. Avance de la mesa de trabajo MEP-Sensinay para la integración del sistema Saber y información sobre madres adolescentes que atiende el Sensinay. Todos estos temas, vean, es maravilloso. Va a tener para ello 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con un tema, dado que hay tiempo, se llama exclusión educativa. La exclusión educativa, mal llamada antes deserción, lo que indica es que el estudiante sale del sistema educativo por diferentes razones, no solo personales. Hay una serie de condicionantes que hacen que tome la decisión de salir del sistema educativo. La exclusión educativa se puede medir de 2 formas. La forma número 1 es que un estudiante matricule y a lo largo del año deserte, y la otra forma es que el estudiante matricule un año, termine el año, pero por alguna razón el otro año no matricula, ¿verdad? Y eso hace que le llamamos exclusión educativa. Aquí hay algo muy novedoso. Los determinantes de la exclusión educativa han sido estudiados en todo el mundo y en Costa Rica a lo largo del tiempo, sin tener una data exacta, real, de por qué el estudiante sale del sistema educativo. Como nunca se había contabilizado o recabado información de por qué el estudiante sale del sistema educativo, uno como investigador en estas áreas lo que le toca es aproximar, tener hipótesis. Entonces, en economía de la educación se forma lo que llaman la función de producción educativa, que dice que un estudiante sale del sistema educativo por temas relacionados con el hogar, su condición socioeconómica, el contexto en el que vive, las características del centro educativo, llámese infraestructura, recursos tecnológicos, el acceso a beneficios, becas, subsidios, etcétera, en caso de que esté en condición de pobreza, o un elemento fundamental, la parte de mediación pedagógica, es decir, quién enseña y cómo enseña. La suma de todo eso que yo acabo de decir forman una gran ecuación que trata de explicar por qué el estudiante sale del sistema educativo. Eso a lo largo de la historia y hasta el día de hace unos meses se estimaba o se proyectaba y se explicaba, digamos, hasta un 50% de la variabilidad de por qué un estudiante sale en diferentes partes del país del sistema educativo. Vea qué delicado esto. Nunca hemos tenido certeza de por qué un estudiante sale del sistema educativo. Nunca se ha tenido certeza. Se ha aproximado a través de datos que tienen rezagos incluso. Para la toma de decisiones esto es complicado, porque yo no puedo acertar una política que vaya enfocada a disminuir la exclusión educativa, pero además no sé cómo focalizarla ni por la causa ni territorialmente, porque lo cierto es que este fenómeno es diferente de donde nosotros lo ubiquemos en el espacio. Yo personalmente por muchos años he tratado de trabajar este tema, pero con ese sinsabor de que uno, después del resultado, lo que explica es muy poquito. Y la doctora me entenderá porque en el área de la salud, cuando uno trata de explicar un fenómeno de salud, todo es peor. Uno llega a explicar en el mejor de los casos un 10-15% de la variabilidad de un problema, porque es muy complejo. En este caso estamos hablando de personas, entonces se vuelve complejo el problema. A raíz de eso, en el ministerio hay una plataforma que se llama Saber y le creamos un módulo. Y este módulo lo dividimos en 2 partes. Tratar de identificar personas que bajo esa teoría eran vulnerables a ser excluidos del sistema educativo, y entonces le pedíamos a los docentes, orientadores y directores que incluyeran a los estudiantes con número de cédula, etcétera, todo un expediente de ese estudiante que estaba en riesgo de ser excluido, pero también que salía del sistema educativo, para poder entender por qué es que sale del sistema educativo. Por eso cuando yo hablo de determinantes acá es ver las causas reales de por qué un estudiante con nombres y apellidos sale del sistema educativo. Ustedes entenderán que con esta información ya hay un cambio total de paradigma a la hora de cómo abordar este tema. Y precisamente, paralelo a este fenómeno de identificar las causas, nos dimos a la tarea de
aquellas personas que han salido del sistema educativo, identificar el problema y tratar de recuperarlos. En resumen, si un estudiante sale porque le faltaba una beca, va y se persigue y se le da una beca. Si era porque el estudiante tenía un mal docente, bueno, se habla con el docente o se cambia. Y así sucesivamente con cada una de esas variables. Señor viceministro, recuerde que tiene 24 diapositivas. Sí, pero son rápidas. Entonces, eso para ponerlo en contexto un poco de qué se hizo, porque el resto ya son puros datos resultado de esto. Entonces, eso es lo que les quiero hablar un poco hoy, de la parte de la exclusión y qué se hace con esa exclusión. Siguiente. Es importante mencionar acá, y este es un dato de qué ha pasado con la exclusión a lo largo del tiempo. 6 de cada 100 estudiantes se nos iban del sistema educativo. Este dato puede llegar a 15 estudiantes cuando es educación para jóvenes y adultos y baja a un 1 cuando es educación preescolar a primaria, lo cual quiere decir que nuestro problema sigue siendo secundaria y especialmente educación para jóvenes y adultos, y en 2 años particulares, séptimo y noveno. El tema de noveno no me queda muy claro por qué es, y la teoría es particular, pero séptimo puede ser esa transición de primaria a secundaria. Como pueden ver, la exclusión educativa ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Hoy en día, con corte a septiembre, tenemos 1,5%, que si pueden ver es 5 veces más baja que la que teníamos hace 15 años. Y esto tiene que ver en parte con ese proceso que les estoy diciendo de cómo disminuir la exclusión y cómo recuperar estudiantes. Y esta es la exclusión bruta. Ahorita les voy a decir por qué es bruta, porque si yo meto los estudiantes que he reincorporado, la exclusión baja considerablemente aún más. Ahora, esto que está en rojo fue la pandemia. La pandemia sí logró los niveles más bajos, pero era porque no se evaluaba y el estudiante no tenía ningún incentivo para salir del sistema educativo. Entonces, daba igual si estudiaba o no, o si hacía exámenes o no, porque iba a pasar. Entonces, más bien, lo extraño acá es porque no fue un 100% de permanencia, ¿verdad? Pero bueno, esos son los datos. Ahora, como pueden ver en el cuadrito, este comportamiento del 1,5% es nacional, pero dependiendo de la oferta educativa, esto cambia. Por ejemplo, en educación para jóvenes y adultos puede superar las 2 cifras. Entonces, esto nos permite a nosotros identificar por nivel educativo o oferta dónde está el problema. Siguiente. Ahora, el problema, y este tema es importante, no es generalizado. Y este tema me lleva a mí a plantear acá algo para todos los programas sociales. Si yo no logro saber que un problema tiene un comportamiento global o específico en el territorio, a la hora de aplicar una política pública, yo puedo estar echando agua en un canasto y se me diluye y nunca vi resultados. Lo importante de estos datos es que yo puedo decir dónde está el problema con mayor medida en el territorio y cuál es el determinante de ese problema. Porque si yo tengo una estrategia donde yo distribuyo recursos a lo largo y ancho de todo el sistema educativo por igual, yo no estoy focalizando y estoy desaprovechando oportunidades para disminuir un problema. Y esto lo que me quiere decir a mí es que la estrategia que hace el IMAS o la estrategia que hacemos nosotros no puede simple y sencillamente agarrar la plata y dividirlo entre estudiantes pobres. No todos los estudiantes se mantienen o no en el sistema educativo por un tema de pobreza o por un tema de falta de apoyo. Y esto hay que entenderlo. Y por eso es que tenemos pocos resultados efectivos en el tema de permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Pero esta lógica aplica para cualquier otro programa social. Esto que ustedes ven acá, lo que queremos ver en color rojo son direcciones regionales en las cuales el problema es mayor y en las cuales las causas son diferentes. Por eso el tema es más complejo de solo dar becas a personas pobres. Siguiente. Ahora, ve qué interesante esto. Este dato es muy novedoso y usted no lo va a encontrar en ninguna investigación porque no se tenía. Estos son los 4 grandes dimensiones determinantes de la exclusión educativa. Y lo que mucha gente piensa antes de esta presentación es que los chiquillos salen del sistema educativo porque no tienen plata, porque no tienen una beca. Falso. Esto es falso. Yo puedo darle una beca y aún así no tienen buen rendimiento y aún así salen del sistema educativo. Puedo darle la mejor infraestructura, los mejores recursos tecnológicos y aún así el rendimiento no cambia y salen del sistema educativo. Lo que yo quiero decir con esto es que si yo agarro todos los centros educativos nuevos del país y los comparo con los que no son nuevos y agarro todos aquellos que tienen laboratorio y los comparo con los que no tienen laboratorio, no voy a encontrar una diferencia significativa en la variación en el rendimiento de la exclusión educativa. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo claro porque muchas veces nosotros decimos, es que es un problema de que las órdenes sanitarias, sí es relevante, pero no es lo mayoritario, no es eso. Entonces,
La principal causa de por qué los estudiantes salen del sistema educativo es por temas de desempeño. Y ahorita les explico qué es desempeño educativo durante el ciclo lectivo. Y esto explica el 57% de la variabilidad o de la exclusión educativa. El otro rubro interno, factor interno, es la convivencia. Y ojo acá, ya aquí estamos hablando de problemas de convivencia entre estudiantes, docente-estudiante. Y esto tiene que ver con temas de violencia, bullying, etc. Y aquí me adelanto a algo. Estos datos que estoy determinando acá no solo son para nosotros disminuir la exclusión o mantener la permanencia, les sirven a todos, porque estos datos ya estoy hablando de violencia, de exclusión, de pobreza, etc., que cada uno de nosotros tiene algo que aportar en esto, desde sus diferentes ámbitos. Y las listas están por nombres, apellidos y cédula para poder intervenirlos. Entonces creo que aquí hay un valor agregado para el resto de ministerios. Los otros factores tienen que ver, ojo, condición económica, 18%, 18%. Condición de acceso, es decir, la escuela me queda muy largo, no tengo transporte estudiantil y demás, 4%. Condiciones familiares, 5,4%. Y aquí hay un tema de violencia y demás. Luego están otros factores externos como temas culturales, condiciones de salud y condiciones de riesgo social, que representan menos del 5%. ¿Okay? Siguiente. En estas diapositivas, yo nomás quiero que las vean y las analicen, son ya desagregando cada dimensión. Cuando yo hablo de desempeño educativo, ahí van a ver ustedes que son estudiantes que tienen un patrón, empiezan a ausentarse. Hoy no fui, la otra semana no fui 2 días, y así sucesivamente, y terminan no yendo nunca. O son estudiantes que repite un año, repite otro año, y luego se siente con sobriedad en un grupo donde todos son menores de edad, y empiezan a desertar. El otro tema es cuando me va mal en un examen, no hice nada y me fue mal en otro examen y yo siento que voy a perder el año y me voy del sistema educativo. Por eso yo les decía que en pandemia, como no había evaluación, se quedaban. Pero ese tipo de cosas lo que me dice es que la responsabilidad mayor de que el estudiante permanezca en el sistema educativo es del docente. Por eso siempre se ha dicho, pero no se le achaca por temas que gran parte del responsable de cómo está el sistema educativo son los mismos docentes. Y ahí me lleva a otros temas como la formación inicial docente donde se gradúan. Pero aquí el tema fundamental es, dejemos de estar achacando gran parte de esto a programas sociales, de infraestructura y demás, cuando la raíz del problema está en el docente y el seguimiento que le da a cada estudiante. Y esto, pues nosotros sí estamos poniendo las barbas en remojo porque aquí hay una gran responsabilidad de la parte académica y curricular y de lo que pasa en el aula con los directores hacia los docentes. Y el otro elemento que yo quiero que ustedes vean es el de convivencia, que explica el segundo gran determinante. Vean lo que está ahí. Aislamiento, bullying, violencia, robos, tráfico de drogas. Ahí encuentran ustedes cualquier tipo de cosas. Y este tipo de elementos ya en gran parte se escapan al Ministerio de Educación Pública. Esto hay que trabajarlo con el PANI, con el INAMO, con el IMAS, con seguridad, etc. Y son elementos que si no se enfocan de manera integral, pues el caso de la exclusión se va a seguir dando, ¿verdad? Porque necesitamos pues unir esfuerzos para ver cómo podemos mejorar estos casos. Lo bueno acá es que no estamos disparando los 4.500 centros educativos, esto está muy focalizado. Estamos hablando de que en este caso particular de la convivencia, la violencia se da en 500, 600 centros educativos, que si nosotros logramos abordarlos, pues impactamos realmente ese indicador y no disparar a todos los centros educativos. Siguiente. El otro tema que ya empieza a ser menor en términos de impacto sobre la exclusión, vean las condiciones económicas. Entonces el estudiante dice, yo vengo de un hogar que solo está mi mamá o mi papá o mi mamá están en desempleos, estamos en condición de pobreza, no cuento con una transferencia como una beca o un comedor o un transporte y ahí sucesivamente. Pero como pueden ver, este está como en cuarto lugar dentro del escalafón de importancia. Y sí tiene que ver precisamente con eso. Y aquí hago un paréntesis. Es precisamente en este cuadrito con el que estamos trabajando con el IMAS. Nosotros mes a mes estamos reportando al IMAS los estudiantes que se nos van y ahí podemos deducir cuáles se van por un tema de becas. Porque ahí pueden comparar si tenía beca o no, etc. Y es precisamente este ejercicio que creo que se puede hacer con el resto de instituciones para abordar los diferentes problemas. Nosotros acá determinamos eso con el IMAS, así es como estamos trabajando. Y otro tema tiene que ver con condición de acceso. Este me llamó poderosamente la atención porque si hay un país que tiene densidad en la cantidad por kilómetro cuadrado de escuelas y colegios es Costa Rica. No hay ningún otro país y lo mismo puede aplicar para densidad de carreteras. Pero aquí el tema es un tema de acceso físico a través de transporte. Mi hipótesis siempre ha sido que el transporte es probablemente las becas más importantes. Bueno, aquí me queda bastante demostrado que hay una falta de acceso a través de transporte físico, pero también
nos damos cuenta que las ofertas que estamos brindando en el territorio para tal vez personas jóvenes y adultas no son las más adecuadas y no hay incentivos para ir a clases y por eso desertan. Entonces ahí hay que hacer algo con las modalidades para jóvenes y adultos que están haciendo que estas personas no sientan incentivos para continuar en el sistema. Adelante. Y ahí pueden ver ustedes la condición familiar. Yo hice un resumen de esto, pero aquí sí lamentablemente vimos dos temas: negligencia de los padres de familia para mandar a los hijos al aula, lo cual me deja un problema estructural de que todavía no hay una cultura de la importancia de la educación en mediano y largo plazo, y otro tema de violencia, que es un ciclo de violencia que el estudiante recibe violencia en el centro educativo y esa violencia le afecta no solo sus estudios, sino que también va y es violento en el centro educativo. Y esto lo digo no por los datos, sino porque los orientadores me lo dicen. Son personas violentas y que esa violencia la traen del centro educativo. Por eso aquí el tema de formar en la casa es fundamental en la estructura de lo que es el sistema educativo. Y luego hay una serie de temas culturales que a mí me preocupan porque mucho de lo que atinan acá es temas de migración. Hay un tema fuerte con la población migrante que hace que esa población no la logremos permanecer en el sistema educativo y que tiene un montón de factores que se relacionan con los otros, pero aquí lo traigo, digamos, desde barreras de idiomas hasta temas meramente de población migrante y población indígena, que este tema es lamentable y que hay que abordarlo y lo traigo acá a la mesa porque sí, de verdad que es complicado. Siguiente. Luego hay otro tema de condiciones de salud, que este tema lo hemos tratado con la doctora, y esto tiene que ver no solo con condiciones de salud en momentos de específicos, sino ya permanente a través de personas en condición de discapacidad. Creo que ahí hemos, digamos, como sistema a lo largo de la historia, creado barreras para las personas con discapacidad y eso se ve reflejado en que son esa estructura la que menos cobertura tiene en el sistema, menos permanencia tiene y más exclusión tiene, y aquí digamos que los datos ya dejamos de especular, son datos reales y ahí queda clarísimo que para esas personas estos elementos son fundamentales. La barrera la estamos poniendo a la hora de construir los centros educativos y darles servicios. Y luego está el otro grupo que son personas, estudiantes en riesgo social, muchas asociados a cerca de 45 aglomeraciones de pobreza, lo que llamamos población que vive en territorios informales, y esto está muy relacionado con el tráfico de drogas, etcétera, que yo creo que es un tema que ha quedado muy en evidencia en las últimas semanas. Adelante. Esta matriz, yo sé que no es muy difícil de leer, pero lo que quiero dar a entender con esta matriz es que vean que para cada zona o territorio del país, y esto lo puedes agregar a escuelas, a cantones, a distritos, etcétera, los determinantes de la exclusión son diferentes. En algunas zonas lo que pesa más es el desempeño, en otras más lo económico, en otro más el acceso, en otro más la violencia. Por eso es que uno de los mensajes que yo llego acá es el tema de la focalización no solo consiste en que se le ve algo a una persona en condición de pobreza o no, es mucho más complejo el tema, pero tener este dato me permite darle un abordaje más integral. En algunos centros educativos no es un tema de becas, es un tema de tener un orientador que le den apoyo familiar, un apoyo al tema cultural, un apoyo al tema académico y demás, y ahí va a tener que cambiar. Si nosotros no cambiamos la forma de focalizar esto, pues el objetivo que tengo de la permanencia no va a funcionar por más plata que invierta, ¿verdad? Es un tema de hacer más eficientes los recursos a partir de la data. Siguiente. Ahora, esta información está muy bonita, pero si yo no logro entenderla y poner en práctica alguna estrategia que precisamente logre identificar esos problemas y disminuir la exclusión, de nada sirve. Y es por eso que creamos un programa que trata de reincorporar a los estudiantes que se nos van y cómo, tratando de disminuir esos problemas que acabo de mencionar, tratando de eliminar esos determinantes o esas barreras para que ellos estudien. Y este programa lo hemos llamado Reincorporación de Estudiantes Excluidos y lo que trata es de ir monitoreando mes a mes cada estudiante que se va y a través de un equipo multidisciplinario, si hay que ir a la casa se va y se le busca solución al problema que tiene para reincorporarlos. Okay. Les voy a presentar unos resultados de lo que hemos obtenido. En los últimos 3 años, del 2022 que empezamos a la fecha, son 43,000 estudiantes que se han recuperado. Sea porque abandonaron durante el mismo año o abandonaron el año anterior, los hemos volvido a recuperar en las aulas. En los últimos 3 años se nos han ido 60,000, hemos recuperado 43,000 aproximadamente. Por eso yo les decía que aquel dato de la exclusión era bruto, el dato neto es mucho menor. Y aquí vean que ha sido muy exitoso porque en realidad sí son problemas que podemos solucionar con las herramientas y los recursos que tenemos. Sí, pues se nos han ido 20,000, pero antes se nos iban 100,000 y no sabíamos qué pasaba con ellos. Y me parece que esto es muy importante porque realmente
Aquí lo que estamos diciendo es la importancia de tener datos estandarizados y buenos datos para la toma de decisiones. Y esto ha resultado en que 43.000 estudiantes en los últimos años los hemos recuperado. Y como pueden ver, no solo es en el GAM, en realidad en el gran área metropolitana, Valle Central, son los menos. En las zonas periferias, tal vez las zonas con menor condición socioeconómica, por pobreza o cualquier otro, es donde más estamos recuperando. Y esto en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto, porque son estudiantes que logran terminar secundaria y llevar progreso a estas zonas. Adelante. Hay zonas del país donde hemos recuperado hasta el 50% de los estudiantes. Ahí son unos gráficos donde vamos indicando qué porcentaje recuperamos por dirección regional. Siguiente. ¿Qué pasa a la siguiente también? Ahora, no sé si con respecto a este punto, o ahora abrimos la discusión, perfecto. Ahora vamos a hablar del tema de convenio con el PANI. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con el PANI, con cualquier otra institución que necesite o requiere información de las adolescentes embarazadas, ¿verdad? Nosotros hemos recopilado información de docentes embarazadas, pero tal vez el dato a nivel micro, es decir, con cédula, es el que estamos trabajando para que tenga acceso a las diferentes instituciones que lo requieran. Y toda esta información que yo les mostré de riesgo va a estar pegada a estas adolescentes, ¿verdad? Entonces, siguiente. Actualmente nosotros hicimos un convenio con el PANI y este convenio, ¿qué es lo que trata? De poder pasar información sensible, entre comillas, porque es que si no tenemos el número de cédula y el nombre de la persona, por ser información sensible, no la podemos trasladar al PANI o a cualquier otra institución. Entonces, lo que busca este convenio es que el MEP pueda recopilar esa información y trasladar al PANI. Actualmente nosotros recopilamos un montón de información de madres adolescentes, en qué nivel está, qué edad tiene, etcétera, etcétera, pero no podemos pasar la información, digamos, a nivel de cédula y demás. Entonces, lo que estamos creando es dos cosas: un convenio para poder transferirnos información en tiempo real y dos, ajustando el módulo de la plataforma Saber, que es donde recopilamos eso, para que el director marque, eso es muy sencillo, es solo una pregunta, marque e indique cuál estudiante tiene esa condición, obviamente con el permiso del padre, ¿verdad? Porque sabemos que hay información sensible, y poder recopilar esa información, y una vez que está recopilada o sabemos cuál es, ya queda asociado al expediente del estudiante. Nosotros en este momento sabemos que el estudiante es vulnerable por esa situación, pero no recopilamos la información por un tema de sensibilidad. Bueno, ahora lo vamos a hacer. La idea es ponerlo en marcha en el censo final, que va a ser a finales de noviembre y principios de diciembre. Y esa información ya va a quedar disponible para todas las instituciones, obviamente, cuando firmemos los contratos de confidencialidad por lo delicado que es el tema. Luego está, bueno, estamos trabajando también con Sensinay. Ustedes se preguntarán por qué Sensinay. Sensinay, obviamente, es como la primera fase en el sistema educativo. Además, es la educación que se le da, ojalá la pudiéramos mejorar un montón en la primera infancia. Y nosotros ahí colocamos docentes. Obviamente falta muchísimo, porque además es la etapa neuronal más importante en el proceso de formación de la educación. Acá lo que estamos haciendo fue que habilitamos un módulo en la plataforma para que los docentes de Sensinay puedan registrar esta población con las mismas características que estamos nosotros registrando los de primaria, los de preescolar y los de secundaria, y crear ese expediente. Ya los permisos están, pero ayer estábamos en una reunión que tal vez no son suficientes y vamos a tener que ampliarlos para todo el personal de Sensinay para que se pueda recopilar en tiempo y forma y en los mismos tiempos que el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que el expediente del estudiante esté desde primera infancia hasta secundaria, ¿verdad? Y podamos hacer una trazabilidad y podamos saber qué tipo de estudiantes son los que nos llegan a primer año y a preescolar y poder saber qué deficiencias tienen. Porque creo que uno de los principales problemas del sistema educativo son en los primeros años de preescolar y primaria, donde pues aprenden a leer y escribir y no sabemos con qué rezagos o qué potenciales vienen de Sensinay. Algunos datos sobre madres embarazadas, adolescentes, estudiantes, para que tengan una idea. Al finalizar el año pasado fueron 2.510. Siguiente. Esta es pues la distribución por grupos de edad. A mí lo que me preocupa es que aquí ustedes pueden ver que hay muchas madres menores de 14 años incluso. Y adelante, para que vean en las zonas del país, bueno, hay en primaria 192, en secundaria 1.805, en algunas modalidades para jóvenes adultos hay bastantes madres, pero vean estos datos de primaria, ¿verdad? Y no es primaria para adultos.
Son datos muy fuertes, ¿verdad? Son datos muy fuertes. Y como pueden ver en el mapa, los colores más oscuros o las bolitas más grandes, como quieran ver cualquiera de los dos mapas, es donde está la mayor concentración. Y ahí ustedes pueden deducir cualquier tipo de determinantes de por qué está pasando eso, ¿verdad? Y eso es un tema que no solo lo puedo definir yo, sino que ustedes en sus diferentes instituciones, es una información que creo que es muy valiosa para evitar que esto esté sucediendo. Vean estos cantones, nada más para que vean lo que está en rojo: Pocosí, Osa, Puriscal, Limón, Santa Cruz, San José y Sarapiquí y Turrialba acumulan el 65% de todos los embarazos de los 84 cantones del país. Aquí hay algo que está pasando y aquí está el dato para que le prestemos atención y pongamos ahí los esfuerzos porque, como pueden ver, esto está en primaria, ¿verdad? Aquí puede haber cualquier tipo de situación ilegal y demás que nos pone las barbas en remojo. Siguiente. Entonces, con respecto a este módulo, nosotros vamos a habilitar los permisos, más permisos en Censinay. La idea es que, como hablamos con la doctora, este año levanten en el censo final la información, ¿verdad? En noviembre, a finales de noviembre, y ya obviamente todo el otro año. En realidad, este módulo estaba abierto desde principio de año, hay un problema de información y no se recopiló información, pero la idea es que ya en noviembre esté recopilada esa información y podamos darle trazabilidad. El otro elemento es que durante este mes, lo que queda este mes y el otro, vamos a ajustar el módulo porque esa información que recopilamos por otro método, lo recopilemos a través de Saber, el de madres adolescentes, y yo creo que aquí, doctora, no solo es firmar un convenio con el PANI, sino con el resto de instituciones que requieran de este tipo de acciones, ¿verdad? Para que la idea es que esta información esté disponible a ustedes a partir ya del otro año lo más rápido posible. Y eso es un poco de lo que les traía de esta información. Aquí hay mucho que se puede hablar o discutir, pero creo que lo importante aquí es que hay información fidedigna, actualizada y que vamos a recopilar algunas 3 veces al año y otras mensualmente para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Leonardo. Vean, nada más para las personas que están recientemente ingresando al Consejo Presidencial Social o que tal vez no tengan línea de pensamiento del por qué tenemos estos insumos o estos datos que de alguna forma nos ayudan a todos. Primero, ustedes saben que todo esto siempre queda colgado y ustedes pueden extraer estas presentaciones para insumo teórico en sus trabajos. 1. 2. Aquí hay 2 temas importantes. Uno, la parte de exclusión y otro, la parte de madre adolescente. Saben que estamos trabajando en duplicidades fuertemente y que hay poblaciones vulnerables en la parte de exclusión. Yo quería centrarme principalmente en la parte de discapacidad, que ahora la tocamos, pero en la parte de madre adolescente está MEP, está Ministerio de Salud, está Censinay y está PANI, obviamente, involucrados en un mismo, digamos, en una misma población meta. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los casos empiezan a sonar cuando ya se judicializan porque se documentó algo y el PANI termina reportándolo porque o se enteró la caja porque ya prestó el servicio de esa identificación y hay una pregunta de qué pasó en todo el proceso. Cuando hay un montón de instituciones públicas que de alguna manera tuvimos que haber visto esto y no dijimos nada porque es de reporte obligatorio. El Ministerio de Salud tiene comisiones en las áreas rectoras, las cuales se alimentan de la información muchas veces de estos actores que están aquí sentados, pero no las trasladan. Con esta plataforma y con esa nueva viñeta que esperamos que ya salga la otra semana, se firma el convenio con esas instituciones y entonces todas las instituciones van a tener el acceso, ya sea por ingresar datos o para leer los datos, para que entonces sepamos realmente cuáles son las madres adolescentes y en qué, digamos, qué grupo de edad se encuentran para poder generar las acciones legales que correspondan o preventivas o lo que sea que corresponda, de acuerdo a la institución. Y creo que eso va a ser un avance importantísimo en la articulación interinstitucional desde ya. Por eso, el proyecto de aquí, el acuerdo, no solamente es de conocimiento, ya lo hemos hablado con las instituciones, ya estamos ajustando, ¿verdad?, detalles, ocupamos un convenio robusto y obviamente, como es un menor de edad, hay que protegerlo y eso requiere también de meter a ProHub y todo esto para que no haya ningún problema, sino que vamos a empezar a ver la trazabilidad de este menor.
¿Por qué? Porque yo quisiera saber cuál es el universo de menores existentes en el país para saber si realmente estamos teniendo al universo de menores existentes en el país insertos en el sistema educativo. Y otro, desde chiquiticos para grandes, darle trazabilidad en el mismo sistema, desde Sensinay, que es del Ministerio de Salud, y ahí entonces, ¿dónde está Marianela, por cierto? Ah, no, ella no venía hoy y lo sustituía a alguien. Para poder, pero igual, bueno, lo conversamos esta semana, para darle seguimiento hasta el MEP. Y como Sensinay ve población más vulnerable, la idea es que justamente los más vulnerables no se nos escapen. Pero tenemos que tener, con las iniciativas de Red de Cuido y otras instancias que ya no contemplan esta población vulnerable, que identificarlos. Para que cuando lleguen al MEP, sea público o privado, también sepamos que efectivamente están dentro del sistema educativo. Esa era una de las líneas estratégicas iniciales del Consejo Presidencial Social. Desde la parte, digamos, de duplicidades, de no estarnos enfocando en ver cómo le damos ayuda, sino realmente cómo generamos la identificación, valorar el problema, manejar el problema y darle el seguimiento para que también alguien, una mujer joven o adolescente, embarazada, no se excluya del sistema educativo y no pierda, digamos, oportunidades por, digamos, que un condicionante X o Y. Eso por esta parte. Ahora, digamos, quiero escuchar la retroalimentación, pero sobre todo ya es un compromiso, porque esto ya es elaborado, trabajado, y lo que ocupamos es ir viendo los resultados del reporte ahora que viene la matrícula en noviembre. Pero el compromiso es que ahora, este mes, lo que queda, se genere ese convenio, con toda la robustez y la protección, para que en noviembre empecemos la alimentación de datos. El otro tema, exclusión. La exclusión, el principal problema, y aquí es la falta de datos nuevamente. La falta de datos no solamente de tener el universo, porque aquí tenemos los datos de lo que recogió Saber, o de lo que recogió la herramienta en su momento, pero no sé si ese es el universo de la población estudiantil. Pero más importante aún, la población con discapacidad, no tengo el universo de ellos. Entonces no sé si los datos que me está dando el MEP es un gran subregistro de lo que yo tengo que impactar. Y ahí nuevamente necesito el CICIT. Entonces, de aquí, de esto, van a surgir otras reuniones que ya le pedí a María José, para ver cómo damos el continuum del trabajo, de no solamente tener el universo, la identificación, saber si ya sea con plan nacional o con la adecuación que requiera, se están realmente insertando al mercado laboral, activar al INA para que puedan estas personas efectivamente capacitarse, para que con el cumplimiento de la ley y la separación que tenemos que hacer de reserva de plazas para personas con discapacidad, las empezamos a ocupar. Porque si no, todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Trabajo no lo estamos viendo, porque las plazas siguen desocupadas, porque no tenemos perfiles para ocuparlos, porque no tenemos, digamos, que personas, aunque sí identificadas, capacitadas. Y ahí el INA, y luego nos presentamos porque tenemos una nueva adquisición en el INA, tiene que hacer estas valoraciones en conjunto con trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ya a estas alturas, ¿verdad?, faltando año y 5 meses para la conclusión de este gobierno, todos los productos tienen un sentido para poder obtener al final, si nos articulamos, un producto final. Lo van viendo. Pero si no hay CICIT, si no tenemos el universo, terminamos siempre respondiendo a cadenitas. Entonces, eso va porque va. Ahora, poniéndolos ya en autos, comentarios con respecto a estos dos grandes productos. Señor ministro. Sí, esto no funciona. Hola. Hola. Oh. Más que comentarios es pregunta. Leo, esto fuera de un ejercicio lindo académico en esta mesa, ¿cuándo lo van a contar? O sea, si hay 45,000 personas que se han impactado, yo tengo 3 meses de haber salido de comunicación y yo no sabía que esto existía. Esto hay que contarlo. No puede ser un ejercicio lindo de tener en la mesa.
estos datos los estamos obteniendo ahorita porque hasta ahorita o sea, estamos afinando todo que alimenten el sistema y los podemos lanzar. No, podemos lanzarlo con muchísimo gusto. O sea, este consejo requiere, está bien, pero aquí la idea es, este consejo arroja cosas maravillosas y por eso ocupamos tal vez de que lo que nos falta es tiempo para comunicar, lo que he dicho que está usted aquí para podernos presionar a eso. Pero en serio, ver las maravillosas cosas que salen de aquí y podemos trabajar en un proceso ahora con los compañeros de comunicación, que la otra semana van a estar un poquillo aburridos, para que podamos trabajar y elaborar esto. Pero usted sabe, o sea, está bien, ¿se le parece, Leo? Y hable con la ministra para poder tener eso en la siguiente conferencia. Ahí tiene toda la historia, mae. ¿Qué era? ¿Qué hicimos? ¿Cuánta gente se benefició? ¿Qué nos falta? No, y creo que más importante aún, hay una mala información de que solamente las personas que están en drogas y todo eso que le contaba, ¿verdad? Que la gente del OIJ está socializando que están excluidos solo esos, ¿verdad? Y no por todos los factores que realmente son los que están impactando y que solamente dándoles plata, efectivamente vamos a evitar que se excluyan y no. Pero si hay una responsabilidad de parte del MEP en esa relación estudiante-estudiante, docente-estudiante, para mantenerlos ahí y de las mejoras que se han hecho. Pero sí, tiene toda la razón, señor ministro, hay que contarlo. Queda como acuerdo. Entonces, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perdón, el acuerdo sería la divulgación, gestionar para que se haga la divulgación de los resultados. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, Leo, muchas gracias por la exposición. Leo, yo tenía una consulta y un par de comentarios. La consulta, cuando se habla de desempleo, entiéndase que en la casa existe un desempleo de los padres y entonces mandan al muchacho a trabajar. Esa es, digamos, la ciencia, el fondo de eso. Van dos líneas. Uno, Ajá. él dice, es que en mi casa, mi papá o mi mamá... Sí, buena pregunta, porque van dos líneas. Esto está poco agregado, lo puedes agregar aún más. Van dos líneas. Uno, el estudiante dice, mi papá y mi mamá están desempleados, 1 o 2, y yo tengo que ir a ver si colaboro. No está diciendo que él ya tiene trabajo. ¿Okay? Y el segundo es que dice, tengo que ir a trabajar, se me complica estudiar. Entonces él dice, voy a ir a ayudar porque mis papás están desempleados, voy a ir a trabajar. Cuando vi la presentación se me genera la duda de la persona que dice, papá y mamá tienen trabajos, pero yo quiero ir a trabajar. Entonces está un tema de desempleo, pero existe también la otra cara que es el empleo. El muchacho de 15 años, y en la intervención, en la observación que tenía, en la intervención que dijiste, es que hablaste que la exclusión inicia en 7º, creo, 9º, y dijiste que tal vez no se entendía bien por qué. Es fácil, 15 años, ya puede trabajar. Entonces, simple y sencillamente se ve como una unidad productiva, él dice, me voy. Eso podría ser una hipótesis de por qué en 9º, porque en esa etapa ya tiene la oportunidad de ir. Eso, digamos, como una hipótesis. Y nada más en la presentación de los datos de mujeres embarazadas, cuando tiras todos los cantones, creo que estaba, sería muy interesante verlo por cantidad de estudiantes versus cantón, que podamos llegar y decir, por cada 100 estudiantes hay 2 embarazadas, porque como lo tenemos en totales, inclusive me sorprendió, creo que es Siquirres, el que más tiene, o Guapiles. Pocosí, ok, Pocosí, pero yo pensaría que no hay tanto estudiante en Pocosí, entonces inclusive más alarmante. No, pero inclusive es más alarmante, claro, sí, porque es más alarmante, inclusive. Sí, eso sería, gracias. Sí. ¿Algo que agregar o sí, nada más? Para hacer una aclaración, que usted antes planteó algo. Estos datos, en general, la plataforma Saber recopila todo el universo del sistema educativo, desde preescolar hasta secundaria, en todas sus modalidades, 1 millón de estudiantes, más o menos, pero usted atinaba algo importante, y voy a ir al caso de personas en condición de discapacidad. Él registra que hay estudiando cerca de 20,000, por decir algo. Todos sabemos que el dato es mucho mayor, lo cual quiere decir que fuera del sistema educativo hay estudiantes en edad de estudiar y no lo están haciendo, y esa parte no la estamos recopilando. Eso sí, eso es así. Sí, ahí es donde yo necesito que CONAPDIS recopile esa información
y haga ese control cruzado. O sea, todas las instituciones tienen un deber ser y una visión diferente, pero podemos hacer controles cruzados justamente porque tenemos líneas coincidentes. Entonces, si Conabdi no tiene ese sistema, yo no puedo saber cuál es el universo y si usted realmente está atacando a ese universo. Por eso es tan importante que tengamos ese sistema. E igual, imagínese que nos llegue el reporte de X cantidad de jóvenes en el Ministerio de Salud que están dándole seguimiento, pero el MEP tiene 1000 más. ¿Y qué está pasando entonces con los reportes en las comisiones? O que le llegue al PANI una que no llegó nunca al MEP. Algo está sucediendo con ese reporte. Entonces, tenemos las herramientas ahora interoperando, perfectamente podemos utilizarlas para ver si la gestión a nivel local se está brindando como se tiene que dar ahora. Entonces, eso es, digamos, que una excelente noticia. Lo que tenemos que hacer es, digamos, que funcione. Por favor, y nuevamente un llamado en el primer mensaje de acuerdo, el convenio para este mes, noviembre, alimentarlo, para que a finales de noviembre por lo menos tengamos algún dato presentado acá y si no en diciembre un cierre con el inicio de esta alimentación, porque acuérdese que las matrículas son ahora en noviembre. ¿Está bien? ¿Alguien más? Sí, viceministro. Sí, no, muy rápidamente, en relación con la ventana de oportunidad que habla el señor viceministro, en relación con el comentario del señor presidente ejecutivo, para aquellas personas que efectivamente, menores de edad, refieran que están en el mundo laboral, ¿verdad? Si son menores de 15 años, ¿verdad? La hoja de ruta para hacer de Costa Rica libre, un libre país de trabajo infantil, posibilita al convenio que tenemos con el IMAS, ¿verdad?, de dar la beca que para esos efectos, que es la misma de Avancemos, según lo han negociado los dos ministros actualmente, para que nos lo refieran y nosotros poder efectivamente impactar cuando es esa naturaleza. Cuando el menor de edad sea mayor de 15 años, cuya legislación laboral nos permite trabajar en trabajos que no sean peligrosos e insalubres, ¿verdad?, que efectivamente el convenio de la OIT lo prohíbe, ¿verdad?, darles el acompañamiento desde Consejo de Salud Ocupacional para evitar la accidentabilidad, ¿verdad? Pero es nada más recordar que la plataforma, si está registrando eso, no lo puedan efectivamente también pasar para esos datos, ¿verdad? Con mucho gusto atendemos desde esa lógica. Pero Leo, consigna datos de gente, digamos, de estudiantes que están trabajando. Sí, que se van por ese motivo. Y cuando vamos a sitio, y aquí importante es, cuando vamos a sitio, nosotros en muchos casos no tenemos solución al problema, porque si el problema está, por ejemplo, en este caso la solución está en el Ministerio de Trabajo, o cuando es en el IMAS, sí lo remitimos al IMAS inmediatamente, y aquí hay un problema, es pobre y necesita beca y no se le ha dado. Entonces se le da la beca y él vuelve al sistema educativo. Pero hay otra serie de problemas, incluso de violencia en el hogar y demás, que no tenemos de acuerdo remitirlo. Por eso es tan importante el puente con otras instituciones que están relacionadas con eso, o incluso el Ministerio de Salud, porque hay muchos estudiantes que no se les dio el apoyo, si tienen condición de discapacidad, entonces él sale, por un tema obvio, ¿verdad?, de acceso físico. Sí, vean, esto lo importante es que primero ya vamos a empezar a recopilar los datos y una vez recopilados los datos podemos generar los protocolos o los flujogramas de cuáles van a ser las instituciones que se van a activar para poder responder a una necesidad. Creo que la primera y la más sencilla, pero sobre todo la que estamos llamados a hacer es embarazo adolescente, que esa va a ser de alguna forma de lo que ya existe institucionalmente la primera línea de práctica, por decirlo así. Y de ahí podemos ir activando estas otras, pero me llamaba la atención porque si trabajo ya tiene una línea de fiscalización de esto, podemos hacer una reunión técnica, María José, aparte, con IMAS, Trabajo y MEP, para ver cómo, si arroja algún dato que puedan de alguna manera hacerlo, y exacto, en un flujograma aparte. Y verlo. Entonces, creo que son varios acuerdos. María José, ¿usted los agarró? Ok. Acuerdo número 1 es que las instituciones, Ministerio de Salud, PANI, MEP y Sensinay, tienen que generar los convenios que se requieran en conjunto con PROHAB o las entidades necesarias para poder finalizar la utilización o la interoperabilidad de saber. Y con el fin de convenio número acuerdo número 2, inicio la alimentación del saber con el perfil que se le asigne, ¿verdad?, a partir de noviembre.
y generar, digamos que no sé, si requiere los usuarios para alimentarlo o solamente para visualizarlo. Ahí digamos que sería la segunda. Yo solo tengo una consulta, porque yo sé que va en avance y está casi para firma, digamos, el convenio con PANI, ¿verdad? No así con Sensinay, ni cuál otra institución. Pero ya hablamos con Sensinay, que es el que faltaría, y Ministerio de Salud. Y Ministerio de Salud. Sí, el tema es que para noviembre no es, digamos, pensando en términos realistas, porque los convenios pasan por las asesorías jurídicas. Nosotros nos ¿verdad? encargamos, pero eso Ok. sale. Sí, ahí hay que cambiar la forma, no sé si esto es en todos los ministerios, pero en el MEP hay una metodología para aprobar convenios totalmente inoperante, que precisamente fue lo que le dije ayer, y pasamos de hacer un convenio en 4 meses a una semana, porque es un tema de dar la orden, si se le crea prioridad. ¿Verdad? Eso de mandarlo a todas las direcciones a crear un criterio y que cada criterio dure en 2 meses, no se puede. No, ya eso, cualquier cosa lo hablamos y lo hablamos con la persona justamente del CIAMA, pero necesito que nada más, porfa, lo tengamos ahí para darle seguimiento, doctora Marín, en salud. Esa, el segundo, ¿verdad? Ese es el segundo. El El tercero es tercero. la gestión de la divulgación de los resultados, Exacto. ¿verdad? En coordinación con la Oficina de Comunicación de Presidencia. Ujú. El cuarto, revisar en una mesa técnica aparte, trabajo, MEP, IMEP. INA y IMAS, perdón, para poder de alguna manera tener la articulación de los adolescentes trabajadores, ¿verdad? Si hay algo que arroje esa línea estratégica. Y quinto, tener una reunión para ver el avance de la herramienta del CICID o alternativas que exista para poder saber el universo de la población con discapacidad. Y sexto, la segmentación de la población con discapacidad en el MEP, porque si no, no para todos es igual. Entonces, Perdón, las ¿el estrategias, sexto? digamos, de la identificación de la población con discapacidad, la segmentación, y eso va a ser un trabajo en conjunto con CONAPTIS. Sí, ahí nada más para hacer una aclaración, porque en la reunión de ayer yo me llevé la tarea de poder definirles qué es lo que estaba pasando, que ustedes necesitaban los datos para diferentes niveles educativos y efectivamente sí existen. Hubo una confusión de que querían dar el dato más actualizado, pero el estudiante en condición de discapacidad que está en el sistema educativo es posible visualizarlo en cualquier oferta educativa, en cualquier nivel dentro de esa oferta. Es decir, si estoy en preescolar, primer año, si estoy en primaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y también para el caso de secundaria, en función de las modalidades que ellos llaman aula integrada y plan nacional, ¿verdad? Sí, pero aquí es en esa otra mesa técnica para poder de una vez meter, de acuerdo a la modalidad, al INA, para poder articular la capacitación. Entonces, por favor, necesito la segmentación, porque para unos va a hacer algún tipo, digamos, de adecuación, a otros va a requerir una formación diferenciada y para otros de alguna alternativa hasta con CTP, etcétera. Pero sí necesitamos, digamos, esa diferenciación. ¿Algo más? Solamente, si están de acuerdo con esos acuerdos, por favor levantar la mano los que conforman el quórum. Y para la firmeza del acuerdo, perfecto, excelente, muchísimas gracias. Ahora el siguiente punto, muchísimas gracias, señor viceministro. Realmente un producto muy bonito. Gracias a Dios. Ahora, presentación de planificación para el impulso de la empleabilidad de personas con discapacidad, a cargo de nuestra Secretaría Técnica por 20 minutos. Bueno, efectivamente este tema lo habíamos visto en la sesión ordinaria 17 del 27 de junio, donde se había presentado como una serie de acciones que en una mesa técnica habíamos visualizado desde las competencias de las distintas instituciones que habían participado y se nos establecieron 3 meses para presentar la propuesta de planificación de la estrategia. En ese sentido, pues ya esta sería la presentación de la estrategia teniendo vinculación en la misma Ministerio de Trabajo, Dirección General de Servicio Civil, CONAPDIS, INA y MEP, es decir, en la mesa de trabajo hemos estado funcionarios de todas estas instituciones trabajando y elaborando la propuesta. Estas habían sido un poco las acciones que por institución habíamos comprometido y a las cuales se tomó el acuerdo de planificar su ejecución
¿verdad? Y las mismas versan sobre un grupo de acciones vinculadas con procesos de asesoría, mejoramiento de procesos de comunicación, acompañamiento a instituciones y acompañamiento también a personas con discapacidad que son usuarias de los servicios de las instituciones. Yo me voy a permitir de manera general hacer una presentación de los aportes de cada una de las instituciones en una sola presentación y luego pues estarían las personas jerarcas, ¿verdad?, que si es necesario ampliar, ellas estarían realizando el aporte. En el caso del servicio civil, lo que se había acordado era que a partir de una recolección general que se había dado de información de plazas de reserva, ellos pudiesen analizar los datos del comportamiento de esas plazas según lo que ellos tenían registrado en la Dirección General de Servicio Civil. Aquellas instituciones que están en la columna de la derecha son las instituciones que reportaron información, que respondieron a la consulta que hizo la segunda vicepresidencia, donde incluso hay 5 de ellas que no pertenecen al servicio civil, pero que igual brindaron información sobre que, solo que al no ser del servicio civil, la información no fue procesada ni analizada. Pero acá lo que nos dice es que de un total de 176 plazas de reserva, hay 63 que son de profesionales y son 115 de no profesionales, ¿verdad? Oficinistas, secretarios, operativos que están reservados. Ahora, de 176 plazas de reserva, las que son vacantes puras, ¿verdad?, son solo 73. Es decir, que hay 100 que están con nombramientos interinos, con lo que no se tiene claridad es si efectivamente son ocupadas por personas con discapacidad, aunque sean de reserva, ¿verdad? Porque las instituciones no precisaron esa información. Entonces, acá vemos cómo, digamos, está la distribución de estas 73 plazas. Por ejemplo, llama la atención, hay 9 que están en solicitud de autorización de uso por STAP en Ministerio de Hacienda, y aquí la Dirección General de Servicio Civil hace una propuesta de que se valore como una acción afirmativa la posibilidad de solicitarle al Ministerio de Hacienda que haya una excepción, ¿verdad?, respecto de las plazas de reserva, es decir, que no tengan que pasar por autorización de STAP para poder ser utilizadas. Tenemos únicamente 3 que están en proceso de resolverse por concursos internos, hay 3 que están en cambio de especialidad en este momento, hay 30 de las cuales la información que brinda la institución no es clara, es un número no menor, digamos, es importante. Hay 19 que están en búsqueda de candidatos en este momento para concurso y hay 6 que están suspendidos los concursos por parte de la institución. Sin embargo, tampoco la institución en la información que brinda precisa las razones por las cuales están suspendidas. De esta información que la Dirección General de Servicio Civil revisó, podríamos ver que dentro de la información que viene imprecisa o que no hay registro, ¿verdad?, hay una serie de plazas, tanto en el registro de elegibles como de oferentes, que hoy encontrarían, digamos, vínculo con plazas que están en la Dirección General de Servicio Civil. Es decir, que la institución dijo, yo tengo reservado una plaza de oficinista y hay 3 en registro de Dirección General, en el registro de oferentes de oficinistas. Entonces, que podríamos empatar esas con los oferentes que están en el registro con la plaza que la institución tiene, ¿verdad? Y así sucesivamente en secretaría, en técnico. En el caso de los elegibles, hay 18 que podrían encontrar hoy esa compatibilidad con las plazas que la Dirección General tiene, digamos, registradas o levantadas donde tienen postulantes. Entonces, lo que se ha acordado, voy a participar también de esta otra parte. En la sesión de junio hablamos de que, en términos generales, la dirección mencionaba que es que algunas personas participan pero no se presentan o no presentan el currículum o que desisten del concurso al final. Entonces se le pidió a la dirección que pudiese hacer un registro de datos, ¿verdad? Es decir, ¿qué tanta incidencia hay de eso? De cuántos rechazan, cuántos no participan, cuántos no se presentan. Y la información que hay, por ejemplo, y se le pidió en el 2022, 2023 y 2024 para ver el comportamiento de estas plazas. Entonces, si se dan cuenta, en los 3 años únicamente se han registrado 30 plazas resueltas.
Han habido irresolutas 10, de los cuales las justificaciones de no poder resolver son justamente vinculadas con el usuario. El oferente desistió del proceso, no presentó currículum, no tenía certificado de discapacidad, no pasó las pruebas, no llegó al examen, ¿verdad? Que es la persona con discapacidad por la cual no se pudo resolver. Hay 3 que están en proceso, ¿verdad? Y que ahí que pueden haber, que están en revisión de atestados, que se identifica o que no reúne los requisitos o que no posee el certificado de discapacidad, ¿verdad? O que se ausentan a las pruebas. Servicio Civil, en el proceso de análisis y de lo que ellos han venido revisando, identifica que hay oportunidades de mejora en términos de comunicación deficiente durante el proceso de selección, ¿verdad?, con la persona usuaria, y también ha identificado que es necesario reforzar los ajustes razonables y de apoyo durante la elaboración y las pruebas específicas que se realizan con la población en los procesos de concurso. Ellos como institución, si bien es cierto, no forman parte de este consejo, han participado activamente en la mesa de trabajo y han generado acciones afirmativas también recientes para el apoyo de este proceso, y han creado una opción de búsqueda en los registros de elegibles de Servicio Civil para que las oficinas de recursos humanos, antes de reservar el puesto, puedan ir a revisar qué tipo de candidatos hoy existen en los puestos de elegibles y de oferentes para poder hacer la reserva. Mencionan que hay una consulta en la Procuraduría para aclarar algunos temas, pero que posterior a eso tendrían que actualizar la normativa y la capacitación de las oficinas de recursos humanos. En este momento están trabajando con el requerimiento informático para poder incluir en la página del Servicio Civil, cuando uno se inscribe, si la persona posee o no certificado de discapacidad, y para el 2025 la adecuación será que la persona pueda adjuntar esa certificación, ¿verdad?, como evidencia. Coordinación con CONAPDIS para incluir la planificación en el 2025 de la capacitación a las comisiones especializadas y oficinas de recursos humanos con estos temas vinculados con las contrataciones. Han realizado la adaptación del material de estudio, videos de cómo ingresar al Servicio Civil, la adaptación de las pruebas de idoneidad que sean accesibles, la capacitación en lenguaje del ESCO a 15 personas de distintas áreas de la Dirección General de Servicio Civil, para reforzar temas de atención al público y aplicación de pruebas. Han reservado un puesto profesional en el área de gestión de recursos humanos como puesto de reserva, y exponen que a mediano plazo se va a estar trabajando en remozar la oferta de servicios digital y la página web para que sea accesible, cumpliendo también con la directriz que ya en este consejo también se logró aprobar. Respecto de los compromisos que el Ministerio de Trabajo asumió, el Ministerio generó una estrategia de webinarios en conjunto con el CONAPDIS para brindar asesoría técnica en la implementación de la medida de reserva de plazas a personas funcionarias de organizaciones de la gestión institucional de recursos humanos, las comisiones especializadas de empleo y discapacidad y las comisiones institucionales de accesibilidad en discapacidad. Se programaron 3 fechas durante, digamos ahora, del momento en que nos dieron la instrucción, ahora hay 3 fechas programadas, 2 ya fueron ejecutadas, con un total de 173 personas participantes en conjunto a ambas fechas. Y los webinarios, el contenido se vincula con qué es la ley, el objetivo, las instancias que participan en esta aplicación, cuáles son los pasos que la institución debería seguir para poder aplicar correctamente la norma, y cómo calcular el porcentaje que a la institución le tocaría reservar, ¿verdad?, para poder cumplir con la norma. Está pendiente el viernes 25 de octubre, que es el tercer webinario que se va a implementar. Acá es importante destacar, digamos, que el universo de instituciones que son afectas con la norma son 240 instituciones, de las cuales han participado al día de hoy en los webinarios únicamente 54. Son 173 funcionarios capacitados, pero de 54 instituciones. Acá tenemos en este cuadrito las 54 instituciones que han participado, destacando en rojo aquellas que de este consejo han participado también, siendo que de este consejo no han participado en los webinarios PANI, Cultura, MINSA y CONAPAN, ¿verdad? Entonces es importante.
Pero también parecería importante, por ejemplo, destacar que, digamos, el MEP participó, pero desde su rectoría hay algunas instituciones que no han participado también. MINSA no participó, pero también hay instituciones de la rectoría como INCIENSA, IAFA, ¿verdad?, que tampoco están participando o no han participado. Entonces, esto me parece a mí importante traerlo a colación, porque viene la próxima fecha, que es la del 23 de octubre, que sería importante hacer un llamado, un recordatorio a los jerarcas que estas fechas están, ¿verdad?, y que únicamente estas 54 han participado y que todas las demás tienen no check, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque todavía nos queda una fecha en este año para poder participar, digamos, de este proceso, para todas las instituciones que no hayan participado. Esto con respecto a los compromisos que el Ministerio de Trabajo había asumido y que está generándose, además de todo lo que ya había asumido en el año anterior. Con respecto a los compromisos de el INA, justamente se había trabajado un poco lo que se había mencionado en vinculación con el Ministerio de Educación, de esta posibilidad de generar este puenteo entre la población con discapacidad que salía del MEP y que podía integrarse a la formación técnica del INA. Y aquí encontrábamos, digamos, algunos vacíos en o algunas oportunidades de mejora en ambas instituciones. Una tenía que ver con las habilidades y destrezas con las que la población estaba egresando del MEP, ¿verdad?, que no eran suficientes para poder incorporarse a la oferta técnica del INA, pero también que había muy poquísima oferta, digamos, que podía ser accesible para la población con discapacidad para recepcionar a este grupo de personas que podían ingresar del MEP. Entonces, en ese sentido, los compromisos de ambas instituciones de trabajar en conjunto para ello, ¿verdad? En el caso del INA, una de las acciones que habían propuesto era que a noviembre del 2024 iba a estar listo el instrumento para implementar la verificación, la lista de verificación de aplicación del diseño universal para el aprendizaje en las diferentes ofertas que presenta el INA. El instrumento está cumplido, se finalizó al 27 de julio y ahora iniciaría el proceso de aplicación de este diseño a todas las ofertas del INA, digamos que, por ejemplo, hoy se vence la vigencia, mañana empieza la realización de esa nueva oferta, incluyendo de una vez el diseño universal, ¿verdad? Entonces, cada vez que se vaya a actualizar o a diseñar un curso nuevo, tendrá que tener el diseño universal, porque ya fue aprobada la lista de verificación. Lo que el INA menciona acá es que es básicamente y humanamente imposible en este momento volcar todos los diseños de una sola vez al DUA, porque hay muchos que ya fueron aprobados, ¿verdad?, y que están en vigencia y no podrían nuevamente retomar, pero que en el momento que el proceso, digamos, la vigencia finalice, la instrucción que han recibido todos es que los nuevos diseños o las actualizaciones tendrán que tener este DUA. Para junio del 2025, estas son fechas, digamos, de productos cumplidos. Para junio del 2025 se tendrá que contar con una ampliación de oferta de opciones de formación y capacitación para aquellas personas con discapacidad que vienen de estudios de tercer ciclo y ciclo diversificado. Al día de hoy se han identificado alrededor de 110 servicios que podrían estarse habilitando, digamos, para población con discapacidad, que no lo estaban, que son cursos de menos de 400 horas, ¿verdad?, que se había cerrado la oferta en su momento, pero ya se identificó que hay 110 que podrían perfectamente habilitarse para esta población y estarían habilitados 110 para junio del 2025. También para junio del 2025 va a estar diseñada la oferta para personas que no tengan habilidades de lectoescritura y dominio de operaciones matemáticas, ¿verdad? De acá a todo el primer semestre estarían diseñando la oferta y contaríamos con la oferta finalizada a junio del 2025, es la planificación que hace el INA. Y finalmente está la propuesta de un diseño de programa de inglés para personas sordas que estaría
listo y diseñado para el 2025. Esto principalmente porque hay muchas de las ofertas que, por ejemplo, tienen dentro de su currículum cursos de inglés, entonces las personas sordas no pueden llevar ese núcleo o esa oferta, digamos, porque no pueden acceder al curso de inglés. Entonces la idea es poder generar esta formación para que ellos puedan llevar los cursos completos de la oferta. Cualquier duda, ahí está el señor vicepresidente del INA. Y finalmente, ¿verdad? La cruz que tenemos todos, que es la ruta crítica sobre el tema de la certificación del ESCO. Acá la planificación que ha hecho el señor presidente ejecutivo es que al primer cuatrimestre del 2025 van a estar listas todas las pruebas necesarias para realizar la certificación de la LESCO procedente del Núcleo de Comercio y Servicios. Es decir, que a partir del primer cuatrimestre o a partir del segundo cuatrimestre ya se podría estar certificando. Esto porque a la fecha, digamos, las pruebas que se requieren para certificación son 4. A la fecha solo está una, ¿verdad? Entonces, la propuesta es, ya trabajando con el equipo encargado y la planificación según cargas laborales y demás, que al primer cuatrimestre de 2025 estaríamos ya con esta certificación, para lo cual ellos ya han destinado la contratación de 2 docentes de intérprete del ESCO y 2 plazas más de apoyo al núcleo encargado para lograr fortalecer este proceso y salir con este compromiso al primer cuatrimestre. Esto con respecto a los compromisos del INA. Con respecto a los compromisos de CONAPDIS, vinculados con la estrategia, tenía que ver más con el proceso de acompañamiento, de asesoría y de comunicación a las instituciones públicas, a las organizaciones y demás. Entonces, el CONAPDIS, en conjunto con la Dirección General de Servicio Civil, han definido una serie de acciones que tienen que ver con los requerimientos que se necesitan para poder hacer accesibles, por ejemplo, los concursos, las publicaciones para los concursos que se realizan. Ellos han planificado 4 sesiones de asesoría a las instituciones que inician el 22 de octubre, no a las instituciones específicamente, a las oficinas de comunicación de las instituciones, ¿verdad? Que son las que hacen la divulgación de los concursos y de las plazas que están disponibles. Tu tiempo casi que ha cedido, ¿verdad? Sí, pongámoslo porque bueno, falta mucho. Hay programadas las 4 sesiones que van a ser ahora en octubre. Con cada sesión se van a entregar videos informativos y una caja de herramientas y van a entregarse videos de cómo tramitar la certificación, bien sea por correo electrónico o por solicitud impresa, porque esta certificación es necesaria para poder postular a las plazas del servicio civil. Y finalmente, que es el tema de el Ministerio de Educación. Yo voy a tratar de hacer una suerte de resumen del tema del MEP, pero en algún momento le trasladaré la palabra a don Leonardo. Las acciones que se identificaron, se habla de la directriz 285 MEP y la ley 8862, ¿verdad? Que son acciones de cumplimiento a estas normas, un mejoramiento en la implementación del plan de estudios del servicio educativo, apoyo técnico a la revisión y oferta de los servicios de capacitación que brinda el INA y la capacitación y asesoramiento al personal docente de servicio civil, de los profesionales de orientación. Esto es una referencia de los logros que el MEP ha tenido, digamos, a nivel interno, vinculado con el cumplimiento de la norma, con personas trabajando para el MEP debidamente acreditadas, la designación permanente de equipo para la atención de personal con discapacidad, creación de un correo personal con discapacidad @mep.go para atender, digamos, a de manera personalizada los casos que se presenten, y la directriz que ahí tal vez don Leo ahora nos puede referir a qué se refiere, pero estas son como acciones internas, ¿verdad? Del MEP a lo interno, no necesariamente hacia la generación de empleabilidad o de competencias hacia afuera. Respecto del acompañamiento que había de los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado, en términos generales, el MEP lo que plantea es que
ya incluyó en el PAO 2025 del CENAREC, digamos, la actividad o la acción de diseñar y rediseñar cursos que sean de fortalecimiento, habilidades y destrezas de las personas con discapacidad de tercer ciclo y ciclo diversificado. Incluyó acá el apoyo técnico en los procesos de revisión y opciones de formación del INA, jornadas de trabajo virtual y presencial en las distintas instancias para estas coordinaciones y la revisión y actualización de la guía de orientación para tercer ciclo y ciclo diversificado. De manera que si es necesario actualizarla, puedan trabajarlo en esta parte del año. En el primer semestre se estarían haciendo los cursos y en el segundo semestre se estarían ejecutando los cursos por parte del CENAREC. Y acá me parece que son como los productos esperados, que ya sería como el último insumo, que estarían capacitando 250 personas docentes que brindan acompañamiento a los procesos de enseñanza, 100 servicios de capacitación del INA con flexibilización del requisito de ingreso, pero me parece que son los 100 que ya ellos identificaron, lista de verificación de incorporación del diseño universal del INA, esta es una de las metas del INA que ya está cumplida, profesionales en orientación, asesorados en el uso de la guía y 2 cursos de capacitación elaborados por CENAREC para el personal docente de los servicios. En términos generales, estas serían como los compromisos de cada una de las instituciones según las competencias que se tienen y se esperaría que los resultados de todas estas acciones dirigidas al impulso de la empleabilidad puedan verse reflejadas en el informe 2024, pero que estimamos muy probablemente van a tener más resultados visibles para el informe de cumplimiento del 8866 del 2025. Bueno, muchísimas gracias. En resumen, habíamos hecho todo un ejercicio, no solamente para el levantamiento de cada una de las instituciones de las plazas de reserva, sino para reservarlas efectivamente para la población con discapacidad. CONAPDIS hizo todo un ejercicio y puso al día las certificaciones para que estas fueran validadas y facilitar el ingreso a la empleabilidad. ¿Y qué pasó? Sorpresa, sorpresa, no se llenaron las plazas. No se llenaron. Y ahí es donde entonces uno dice, ¿qué pasó? Y del plan de gobierno, cuando conversábamos con la gente, la primera queja, y lo que yo les decía es, vean, entramos al MEP, pasamos primaria, pasamos secundaria, salimos, nos graduamos y cuando queremos ir a trabajar, la certificación que nos dan no nos vale para nada. Entonces, terminamos pidiendo un beneficio al IMAS. ¿Qué estamos haciendo? Todo esto que resumió aquí María José, más técnicamente, es la articulación que tienen que hacer las instituciones para que eso que está haciendo el MEP se transforme en algo que realmente les brinde una certificación, ya sea para que del MEP salgan a trabajar, del MEP se articulen con el INA para que puedan generar alguna formación que les permita trabajar o que de alguna manera tengamos cierta flexibilización en requisitos para que puedan estudiar, porque tampoco lo están pudiendo hacer, con el fin nuevamente de que se incorporen a el sector laboral. Eso es, digamos que a grosso modo, lo que pretendemos hacer. Pero entonces, dentro de ese planteamiento que me preocupa que va a estar hasta el 2025, ¿verdad? Y que yo sé que ha habido cambios en el INA, pero hay 2 productos importantes que requiero ver si podemos ponerle un poquitito más de presión. Uno, LESCO. O sea, no podemos incluir a las personas con requerimientos de LESCO si el personal no tiene o no sabe LESCO. Y tenemos el problema de que el Servicio Civil nos dice que ocupamos algún tipo de certificación para que se puedan contratar y consignar sus conocimientos. O sea, ya hay que ver, por favor, señor presidente, cómo entregamos ese producto lo más pronto posible, porque si no las instituciones nunca vamos a poder incluir en nuestro personal ese perfil de contratación. Y 2, ¿cómo hacemos en alguna medida para que
y aquí también, ¿verdad? Cuchillo palo, todas las instituciones tengan una circular como acuerdo para que recordemos las capacitaciones en recursos humanos, porque si recursos humanos no genera todo lo que tiene que generar para poder contratar y esforzarse por contratar a ese personal y buscar y subir la necesidad para poder ver si se capacita específicamente y nosotros lo podemos contratar, y nunca lo vamos a lograr. Entonces, aquí creo que lo primero es, María José, parte de los acuerdos, revisar eso. Entonces, tal vez aquí en grosso modo, para que ustedes generen comentarios al respecto, toda esta articulación es para, al fin y al cabo, conseguir el producto de que después de haber pasado por el sistema educativo, la persona con algún tipo de discapacidad, por eso la importancia de la segmentación del tipo de discapacidad, pueda, de acuerdo a esa segmentación, capacitarse o formarse en lo que se le permita de acuerdo a esa discapacidad para insertarse en el mercado laboral. Porque hasta ahorita yo no he conocido a ninguna persona en situación de discapacidad que no quiera o formarse más o trabajar y ser productivo. Eso, vea, a mí me ha quedado clarísimo de años de trabajar con esa población. Entonces, ahí les dejo la pista para que si ustedes tienen algún comentario a este respecto o apoyar algo o generar ya un acuerdo para poderlo tener, digamos que lo contamos. María José. No, yo solo quería mencionar respecto de ese segundo tema que usted mencionó, yo conversé el día de ayer con don Juan Manuel para que él nos pudiese facilitar la comunicación que desde trabajo se envió a todas las oficinas de recursos humanos para poder hacer un oficio con esa comunicación de respaldo como anexo para informarle a los jerarcas, ¿verdad?, que desde tal fecha se convocó y que por favor generen las gestiones para que a lo interno de su institución la Oficina de Recursos Humanos participe. Creería también que esa circular, ese oficio lo podríamos compartir, me parece, mediante el chat de Consejo de Gobierno, pero también que sería importantísimo que acá, que hay ministros rectores, también circulen a lo interno de los consejos sectoriales esa información, ¿verdad?, con las instituciones como refuerzo, digamos, el Consejo Social, el Consejo de Educación, el Consejo de Cultura y el Consejo de Salud, que puedan hacer ese recordatorio también. Ok, entonces, primer acuerdo, oficio recordatorio para las instituciones que deben participar en esos webinarios para poder ver la vía. Aquí es igual como la listita, ¿verdad?, de la deshonra, lo subimos a los chats del Poder Ejecutivo para ver quiénes están pendientes y nada más, por favor, para que ya todos queden en autos de que las unidades de recursos humanos tienen que, digamos que tener esa capacitación. Acuerdo número 1. ¿Alguna otra comentario, consulta, ampliación? Y va a dar un antecedente porque lo estuvimos conversando ayer, pero el resto no lo sabe. Cuando alguna persona tiene alguna discapacidad, alguna persona estudiante, en el Ministerio de Educación Pública se le da 6 años de estudio en una modalidad que llamamos aula integrada. Si cursa esos 6 años equivale como a primer año de escuela. Luego de ahí él pasa a secundaria, se llama Plan Nacional. Ahí puede cursar de 5 a 6 años con un mira que sea algo técnico. Esos 5 o 6 años, que suman 13, equivale como a tercer año de escuela. Entonces, la doctora ayer me planteaba, sí, muy bonito, pero ¿por qué es que ellos no logran acceder a los cursos de Lina? Y no le puedo responder porque no se está midiendo lo que están aprendiendo. Entonces, y ahí hay dos temas. No se está midiendo lo que están aprendiendo y lo segundo es, los docentes hay que capacitarlos, por eso una de las acciones parece obvia, pero es que hay que capacitarlos para que les enseñen más lo elemental, que es lo leer, escribir, etcétera. Por eso este tema es tan importante, pero estaba revisando porque es que no se está midiendo lo que están aprendiendo y es porque se quitaron a ellos de las pruebas estandarizadas. Y creo que ese es un tema que hay que volver a... Luego entramos por el fondo, pero creo que es un tema nada más de volver a aplicar las pruebas, porque creo que ahí estamos teniendo un vacío enorme para, lo que usted bien indica, poder saber de qué les hace falta, ¿verdad?
No, sí, básicamente también, como ya lo hemos mencionado, yo vengo entrando y uno de los temas que más me sorprendió es ese, es que como requisito para ingresar a línea tenés que tener sexto grado y como bueno, la condición que vos indicaste y la estudio de tercer ciclo y diversificación vocacional, cuando llegan a la institución se les dice no, usted no tiene sexto grado, usted no se les reconoce esto, no están homologados, entonces no le puedo dar la formación de técnico. De hecho, dentro de lo que hemos identificado, están ya 30 que podríamos, y sí ha sido muy a dedo. Algunos sí los reciben y otros no. La idea es que a junio se identifiquen alrededor de 100, hay ciertos que no, pero como usted bien lo dice, vicepresidenta, les creamos una pista, pero está en pedazos. Entonces van al INA, perdón, van al MEP. Luego de eso hay un puente ahí que no estamos brincando, y nunca algunos llegarán al INA porque los permitieron, pero muy pocos. Y la idea es generar ese vínculo. ¿Qué es lo que dice la doctora? Sí. No, y esos que usted dice que llegan es porque cuando uno los clasifica por la condición de discapacidad que les permite ir ahí, pero la doctora decía, ¿qué pasa con todos los otros tipos de discapacidad? ¿Qué oferta les estamos dando? Sí. No, que yo quería comentar porque, por ejemplo, las organizaciones que trabajan personas con discapacidad, no está funcionando. Ya. Yo por lo menos conozco 2 o 3 que tienen chicos, personas ya adultas que tienen cierta discapacidad pero que podrían trabajar. Muchos están emprendiendo, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, hay una entidad maravillosa que cada vez que tenemos actividades, de hecho los llevamos para que ellos pongan sus emprendimientos y la gente les compra y demás, pero son personas que perfectamente podrían capacitarse más para poder ser empleados en algunas de las instituciones, ¿verdad? Entonces, si necesitan esos contactos, también podríamos buscar esas organizaciones. Se me ocurre en este momento como 2 o 3 que tienen ese perfil. Una consulta. Cuando la gente aplica, ya sea al servicio civil o directamente a la entidad, hay un puntaje que se les da a los discapacitados por ser discapacitados o compiten en igualdad de condiciones con los no discapacitados. No es un puntaje, es que hay plazas con una certificación y la certificación, digamos que les da plazas diferenciadas, pero el perfil puede ser perfectamente, pues un abogado, puede ser un profesional o un no profesional. Ellos pueden Ahí, participar en los dos registros, digamos, en los de plaza de reserva y plazas no de reserva. Ellos pueden participar en los dos, no se les discrimina, digamos. Sí, pero ahí sí tenemos un problema, porque ¿con cuál criterio una entidad decide cuál plaza es de reserva? O sea, ellos tendrían que adivinar la oferta del mundo discapacitado y de pura casualidad pegar. O sea, hubiera sido un milagro si realmente esas plazas se llenan. Sería mucho mejor que no reserven plazas, sino que a todos los discapacitados se le dé 5 o 10 puntos, digamos, de ventaja con respecto a los otros, y que los discapacitados entren en las plazas que sean, en las que a ellos les gusten, que estudien lo que quieran, no que digan, es que las plazas en reserva son estas, yo tengo que estudiar eso porque si no, no me dan la plaza. Ese concepto de plazas de reserva… es que es una ley. El asunto es que es una ley y que hay que cumplir. Completamente de acuerdo con reservar determinado perfil y que nunca se le llene. Pero es que por eso yo le digo cuál es la segmentación del tipo de discapacidad, porque discapacidad puede ser que usted en este momento salió y lo atropelló un carro y quedó amputado o quedó en una silla de ruedas y la funcionalidad y cognitivamente usted está impecable, pero está con una discapacidad. Entonces, ¿por qué usted va a optar por algo solamente por 10 puntos? No, o sea, tiene una condición física que le imposibilita tal vez movilizarse como otros, a diferencia de lo que me menciona doña Esmeralda, el CAIPAD de Tibás, que ya hay una discapacidad cognitiva que las adecuaciones son completamente diferentes. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es tratar más bien de unir la oferta con la demanda, y también porque no todas las personas, o sea, aquí estamos hablando de las plazas de reserva, pero hay diferentes tipos de empleabilidad.
pueden ser los emprendimientos perfectamente, o pueden ser otro tipo, digamos, de autogestiones. Aquí la idea es ver cómo hacemos que estos 5% no se nos desperdicie, porque lo estamos de alguna manera desperdiciando justo por esa observación que dice, pero si no tenemos la segmentación, si no tenemos la data, si no tenemos la concentración de todas las opciones laborales y de alguna forma hacemos ese efecto llamado, nunca lo vamos a lograr. Doctora, tal vez nada más mencionar que efectivamente, justo porque se identificaron esas dificultades de coordinación, es que se ha venido trabajando con la Dirección General de Servicio Civil un poco para identificar cuál es el perfil de las plazas y ver, el perfil de las personas con discapacidad que están registradas y comparar con el perfil de las plazas de reserva, ¿verdad? Para ver si existe este match o no. Vea que, por ejemplo, en esas 73 que están vacantes, casi que 48 perfectamente podrían encontrar empate en este momento y pareciera que lo que está fallando son como los vínculos de coordinación entre las instituciones. Entonces, por eso se pidió conocer cuál era el perfil y por eso la Dirección General de Servicio Civil está incluyendo como una de las acciones afirmativas este tema de que la institución pueda consultar cuáles son los oferentes que hoy tiene el servicio civil activo, ya con certificación de discapacidad y demás, por si aún no ha reservado plaza, pueda hacer un ajuste de plaza, ¿verdad? Entonces, las acciones se han venido identificando para poder hacer esta trazabilidad de información. Y por eso es tan importante que los departamentos de recursos humanos sepan esta información, porque ellos son la puerta de entrada. Y si no lo saben, vamos a seguir nuevamente no visibilizando esto. ¿Algo adicional? Si no, entonces creo que es darle seguimiento, 3:42, es darle seguimiento a los puntos, pero más importante nada más el oficio de recordatorio, lo de la mesa técnica MEP-INA y lo de sacarles, ojalá lo más pronto posible, creo que serían como de los acuerdos ya existentes lo que habría que impulsar. Si están de acuerdo con esa priorización y darle seguimiento a esta línea de trabajo, los que conforman el quórum, favor levantar la mano. Y para darle firmeza al acuerdo, perfecto, listo. Continuamos con el último punto. ¿Nos da chance? No sé, es que usted se tenía que retirar a las 3:30. Que no me hizo caso a los ojitos ni al recordatorio. Vean, tal vez empezamos este punto. Voy un segundito y cualquier cosa queda el señor vicepresidente presidiendo mientras termino de hacer la gestión. El siguiente punto es la actualización de los resultados de la estrategia de fortalecimiento de las intervenciones interinstitucionales para adolescentes madres y o embarazadas y adolescentes padres, a cargo de Tatiana Mejía, gerente técnica del PANI, por 20 minutos y dejo presidiendo aquí al señor vicepresidente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar unos avances. Esto ya se había hablado en la sesión de julio, pero vamos a dar unos avances de lo que se ha hecho en esta estrategia y estas acciones, no solo para las adolescentes madres, sino también para los adolescentes padres, que tal vez no se ha mencionado ahorita en el convenio, pero que sí es importante para nosotros la inclusión. Le doy la palabra a Gabriela Villalobos, que es la encargada del programa Adolescentes Madres en el PANI. Bueno, buenas tardes. La siguiente, por favor, María José. La antesala que dio el Ministerio de Educación Pública, don Leonardo, va a hacer que esta presentación muy posiblemente sea más corta de lo esperado. Fueron noticias que fueron muy alentadoras y que definitivamente va a ser muy positivo para el convenio que se está trabajando, primeramente con el Ministerio de Educación Pública, pero claramente las otras instituciones, como ya lo hemos venido hablando, la Caja, el Sensinay, podamos a incorporarlos en este proceso, sin olvidar el objetivo que es un abordaje integral para las adolescentes madres, las adolescentes embarazadas y los adolescentes padres, que parte de lo que nosotros queríamos mencionar en algún momento es en esta plataforma saber, aparte de que se creara el módulo de adolescente madre y adolescente embarazada, donde pudiera generar data, que también se analice
analice el incorporar a adolescente padre dentro de la plataforma Saber para también empezar a generar data de los que están estudiando y ojalá poder llegar en algún momento, tener algún convenio con el Ministerio de Trabajo, que ellos ya tienen un subsidio económico para los adolescentes, creo que todavía que trabajan, y ver cómo podríamos ligar también esta población que la vez pasada mencionamos que lo teníamos un poco rezagados en el abordaje integral. Entonces, es parte de lo que queremos y, por supuesto, desde el CIAMA, que lo preside el Ministerio de Salud, que sea el ente que lidere el tema de embarazo adolescente como una propuesta de ser un tema de salud pública. Por favor, María José. La importancia de la beca educativa, por lo menos la del PANI, es recordarles que la diferencia… Perdón, Gabriela, yo tal vez por efectos de la grabación, yo agradecería… Esteban, perdón, es que se escucha, entonces captan los micrófonos de la grabación. Gracias. La importancia de la beca educativa, más bien la diferenciación que tiene la beca educativa que da el PANI, es algo que siempre me gusta resaltarlo en los espacios que tengo, es que la beca que da el PANI va más allá de útiles, de uniformes, de libros, ¿verdad? Va más allá, es un tema más de los gastos que conlleva una maternidad temprana, ¿verdad?, de adolescentes madres embarazadas, y que la maternidad temprana no sea tanto para ellas como para sus familias una justificación para que se excluyan del sistema educativo. Y la exposición de don Leonardo quedó claro de que el tema económico no es uno de los principales factores de la exclusión al sistema educativo, pero definitivamente es parte de uno de los que están dentro de los factores, y la beca que da el PANI apoya a las adolescentes madres embarazadas. Son las acciones y los resultados que hemos tenido, los que tuvimos a partir del mes de junio que estuvimos por acá con las diferentes instituciones, con la cual más se coordinó fue con el Ministerio de Educación Pública, que en este momento no voy a volver a repetir, pero es importante, el convenio se encuentra ahorita en las manos del Ministerio de Educación Pública, ya el PANI lo trabajó, fue muy grato saber que la propuesta que dimos con respecto a lo que el Ministerio de Educación Pública podía ofrecer fue muy bien recibido, y a la devolución de la propuesta de PANI así se logró observar. Entonces, con el componente de becas educativas, ¿verdad?, que hablamos la vez pasada, es importante que se sepa que ya en el mes de junio teníamos 600 becas otorgadas, iniciamos este año con 561 becas educativas para adolescentes madres embarazadas por un tema de limitaciones presupuestarias, y ya para el mes de junio teníamos todas asignadas. En el mes de julio, después de muchos esfuerzos de la ministra, de la presidenta ejecutiva, doña Kenly, de solicitar presupuesto extraordinario para llegar a la meta de las 1.900, en el mes de julio se nos otorgó un presupuesto extraordinario, y de este presupuesto extraordinario, para poder llegar a las 1.900 becas, ya tenemos 1.190 becas otorgadas al mes de septiembre, que es muy importante para nosotros este convenio, porque tenemos aproximadamente 710 becas educativas que podemos asignar a adolescentes madres, adolescentes embarazadas, así que este convenio, doña Kenly nos dejó muy claro que era sumamente importante, que como para mucho 15 días estuviera casi que ejecutándose, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos tener la data de dónde están las adolescentes madres embarazadas, podríamos tener un cruce de datos entre el Ministerio de Educación Pública y el PANI para poder de manera más eficaz, más eficiente, poder dar una beca y recordar, y ahorita más adelante lo vamos a ver, que es que PANI no da simplemente el servicio de la beca. Nosotros damos un abordaje más integral, nos corresponde hacer el descarte o la confirmación si hay situación de riesgo o la adolescente madre embarazada se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y aparte de eso, gracias María José, tenemos la parte de estrategias de comunicación, que es muy importante para nosotros también, de que las instituciones que tengan que ver con el embarazo adolescente nos colaboren en el tema de promocionar el programa, el que se sepa que el PANI tiene becas educativas para adolescentes madres, los requisitos que tiene que ser persona menor de edad, ¿verdad?, que tiene que estar estudiando en cualquier modalidad de estudios de educación del Ministerio de Educación Pública, y también con la caja ya hemos tenido los acercamientos, el Ministerio de Educación Pública con la caja, los acercamientos para que colaboren en compartir las estrategias y la campaña publicitaria, y también hacer campañas publicitarias entre las instituciones y se haga algo en conjunto como coordinación y como articulación con el tema de la promoción de becas. Muy importante la línea adolescente madre, es una línea que tenemos 802 26 26 26. En esta línea todas
todas las adolescentes madres embarazadas que ingresen, tanto tengan beca educativa o no, sino porque ingresen como una situación de vulnerabilidad, porque el Ministerio de Educación Pública las refirió al PANI como una situación de embarazo adolescente, se refieren a la línea, es abordada por psicología. Entonces es un acompañamiento, una guía que no solamente para la población meta, sino también para los progenitores de esta adolescente madre embarazada, como para los docentes también cuando tienen alguna duda, o para cualquier persona que tenga alrededor o quiera saber más del tema de adolescente madre y cómo esta etapa en sí de un adolescente. Y es muy importante tomar en cuenta el por qué decimos primero adolescente, y para no desmeritar el tema de que sigue siendo una persona menor de edad encargada de otra persona menor de edad, o sea, está asumiendo una autoridad parental, el cuidado, la educación y la crianza. Es un adolescente, una persona menor de edad que va a asumir la gran responsabilidad de crianza y educación de otra persona menor de edad, y esperemos que solo sea una, ¿verdad? Porque tenemos que también la parte preventiva de un segundo embarazo. Entonces es importante siempre dentro del lenguaje mantener mucho el adolescente primero y madre después, para que no quitemos el tema de la persona menor de edad. Este cuadro de resultados, tenemos que en 3 meses las oficinas locales, las direcciones regionales del PANI han hecho un esfuerzo impresionante porque nos ingresó un presupuesto en el segundo semestre del año, y eso ha sido un corre y corre tratando de coordinar, de articular con el Ministerio de Educación Pública. Sé que yo he estado mucho con el Ministerio de Educación Pública, he sido la que he tratado de coordinar y articular con la caja también, pidiendo datos y demás, porque necesitamos, porque la población necesita, y en todo caso de que sepamos que están las adolescentes madres embarazadas y que no estén estudiando, necesitamos también que el Ministerio de Educación Pública, por eso digo que fue muy alentador la presentación de don Leonardo, si sabemos que hay una adolescente madre embarazada que no está inserta en el sistema educativo, que se refiere al Ministerio para que se empiecen a activar protocolos y estas chicas se reinserten al sistema, y entonces PANI, aparte de la beca, también podamos ofrecer el servicio atencional y que esta adolescente madre pueda tener un abordaje integral. En 3 meses damos unas 590 becas educativas a adolescentes madres embarazadas. Sabemos que nos falta esfuerzos y es parte de lo que queríamos el día de hoy traerles a ustedes, ¿verdad? Que conozcan cómo estamos con el tema del otorgamiento de becas y lo que requerimos a nivel de todas las instituciones del país para que esta población se mantenga inserta como su principal factor protector, que es la educación. Seguimos, María José. Con el MEP no me voy a quedar mucho aquí porque don Leonardo lo dijo, lo principal es la identificación temprana de las adolescentes madres, el mapeo y el cruce de datos es como uno de los objetivos más importantes que tenemos en el convenio que está en el Ministerio de Educación Pública, y es muy grato saber que está ahora en la plataforma Saber, la actualización de la referencia temprana. Por más que el convenio aún no esté firmado, trabajamos con el Departamento de Vida Estudiantil y actualizamos la referencia para embarazo adolescente, porque antes era una referencia para beca, pero en realidad no debería ser una referencia para beca porque PANI tiene que dar atencional. A nosotros nos corresponde, la ley nos obliga a saber si esta adolescente madre embarazada se encuentra en vulnerabilidad o si está en una situación de riesgo. Posterior a eso, vamos a ver todos los servicios que nosotros como institución podemos ofrecerle a esta población altamente vulnerable. Entonces hemos venido trabajando aunque no haya un convenio todavía firmado, y por supuesto que la mejor forma de un abordaje integral es darle un seguimiento de todas las instituciones para que se mantenga en el sistema educativo. Para así hay que trabajar con la familia, pues que el PAN intervenga y haya una dinámica familiar que no permita las condiciones para que también se excluya el sistema educativo. Y aquí estoy hablando también de los adolescentes padres. Queremos que ellos se mantengan estudiando, ¿verdad? Que también no se salgan de su colegio y que por supuesto se involucren de una manera positiva en la crianza, en la educación de los hijos y de las hijas, que sabemos que es muy importante. Con el IMAS logramos algo para mí muy personal, creo que es un gran avance. Logramos que el IMAS a partir del mes de junio incorporara a las adolescentes madres y a las adolescentes embarazadas como un agravante. En la explicación que nos da el IMAS es que al incorporarlas como un agravante se pone como una prioridad a la hora de la valoración social que ellos hacen, y que se va a priorizar a las adolescentes que están a punto de cumplir su mayoría de edad. Que nosotros como PANI
ya no podemos otorgarles el beneficio, ¿verdad?, la beca educativa, entonces se les incorpora como agravante y se les prioriza para su valoración social. Y eso, desde el criterio muy personal, la coordinación y la articulación que hemos tenido con el IMAS ha sido un gran avance y uno de los resultados más específicos que hemos tenido en estos últimos meses. Con la caja estamos en la coordinación esperando que nos indiquen un enlace para poder empezar a trabajar con la caja directamente. Tenemos datos, pero requerimos como tener una persona en específico con quien podamos estar en contacto, ¿verdad? Con quien podamos tener una llamada más directa, que no sea tanto de manda el oficio aquí para que después vaya acá y después bajo allá. No, sino algo donde se pueda tener una relación más directa, más eficiente, más eficaz. Exactamente, y podamos entonces coordinar mejores. Entonces con la caja estamos con esto, sabemos muy bien y no es una justificación, pero la situación ahorita en la que estamos sabemos que es un poco convulsa, pero podemos seguir coordinando y seguir articulando y eso estamos con la caja y esperamos muy pronto también poder tener un convenio con la caja porque nos mandaron unos datos muy importantes y muy interesantes en donde ellos identifican adolescentes madres embarazadas, pero no en su totalidad las refieren al PANI y tampoco no en su totalidad eran referidas al Ministerio de Educación Pública. En algunos hospitales de Limón lo podemos ver, nos dieron unos datos muy interesantes, los recibimos la semana pasada y estamos en ese proceso de análisis porque de ahí es donde vemos la necesidad también de la incorporación en otro convenio donde podamos ver las referencias a las instituciones. Eso con el tema de la caja. Gaby, perdón, solamente 4 minutos. Vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr porque esto es más repetitivo porque yo soy de las que creen que el mensaje repetitivo, el constante llega. Entonces yo voy con las metas claves que lo principal para nosotros es la identificación temprana y el mapeo de las adolescentes madres embarazadas y los adolescentes padres. Por supuesto que el registro interinstitucional, ya tenemos grandes avances con Cinerue, con el PANI, con la parte de la red de cuido y sabemos que podemos ir involucrando un poco con el tema de las becas educativas que también nosotros tenemos que dar el reporte. El compromiso que lo dijimos la vez pasada de activar la norma interinstitucional e intersectorial de la prevención y atención del embarazo adolescente, la actualización de la ley de protección a la madre adolescente, hay que actualizarla, hay que incorporar a otras instituciones, el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que se incorpore ya obligatorio, está como voluntario, si va o no va, y es fundamental en esta temática, entonces actualizarla y por supuesto, recordar que el PANI tiene becas y necesitamos de todas las instituciones para que por favor nos colaboren en la caja y el MEP en promocionar la campaña, en dar capacitaciones también con el tema del embarazo adolescente y con el tema también del adolescente padre. Y nada más, esto es rápido, recordar que hay un consejo que es el CIAMA, que yo sé que doña Murillo ya lo mencionó y también fue muy alentador sí. Perdón, que fue muy alentador escuchar, ¿verdad?, el tema del CIAMA, porque aquí están todas las instituciones que tienen que ver con el embarazo adolescente. Entonces, el tomar este consejo para que lidere el proceso, para que le dé un seguimiento, siempre funciona. Es un tema de presión, pero es un tema de una presión para que haya más movilidad entre todas las instituciones. Y esto venían como algunas propuestas de acuerdo, que es un rol de liderazgo del CIAMA con respecto al tema del embarazo adolescente, muy respetuosamente, que una vez firmado el convenio, que doña Kenly espera que este convenio se firme a más tardar mucho, más bien ella decía que ya para la próxima sesión del Consejo estar diciendo que ese convenio se está ejecutando. Entonces la firma, ella espera que se haga ya como mucho 15 días y por supuesto que una vez que se firme el convenio no es solamente firmar un papel y ya, sino dar una capacitación tanto al Ministerio de Educación Pública y PANI. O sea, empezaron a unirnos para dar a entender la importancia de este convenio y la importancia del embarazo adolescente y cómo podemos abordarlo a nivel interinstitucional. Y por supuesto la caja, que es lo que estoy mencionando, un tema de cruce de datos con la caja, que si ellos identifican que es nuestro principal ente a la hora de identificar chicas que no están insertas en el sistema educativo, que refieran de PANI, pero al mismo tiempo tiene que ser una referencia paralela al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Para no solamente referimos al PANI, PANI refiere a todo, no, sino de una sola vez a ambas instituciones cuando una adolescente madre embarazada no está estudiando, pero sí está recibiendo su control prenatal. Y si más no me equivoco, María José, creo que lo logré. Ahí está.
Gracias. Comentarios, consultas, doctora Marín, y después viceministro Leonardo Sánchez. Bueno, con respecto a lo de la coordinación del CIAMA, no existe ningún problema, pero sí es importante que en la próxima sesión del CIAMA ustedes presenten esto precisamente al CIAMA. Voy a coordinar con Nancy Vargas para que ella contacte con ustedes, ya anteriormente había contactado, porque es importante indicar que en el CIAMA están representadas todas las instituciones que usted acaba de nombrar. Entonces la articulación se puede dar dentro del CIAMA, pero para eso el CIAMA tiene que tener conocimiento de este tema. Entonces la señora Nancy Vargas los va a contactar para que en la próxima sesión ustedes hagan esta presentación. Perfecto. Don Leonardo. No, es que como estamos ya en octubre y quedan algunas becas disponibles, bueno, queda bastante plata. Yo hace unos meses cuando doña Kemly me planteó, yo le dije, vea, si no lo tengo por cédula, yo tengo bien identificado cuál es el centro educativo, y hicimos un brochure de información, se lo trasladamos al director para que lo socializara con las personas. Me parece que podríamos hacer un segundo esfuerzo en esa línea. Incluso estaba pensando con los directores regionales y supervisores hacer un pequeñito taller así de 1 hora con ellos y llevarles la información para volver a planteárselo a estos 500 y pico de centros educativos donde actualmente tenemos las adolescentes madres embarazadas. Y yo tengo una duda, como esto es dinámico, es decir, podría estar embarazada hace unos meses, pero ya no. Entonces la pregunta es, ¿la beca continúa algunos meses posterior? Ok, listo. Nosotros, la beca se le da prórroga por los años que la chica está estudiando y sea menor de edad. Aún así, si dentro del curso lectivo matriculado cumple su mayoría de edad, se le continúa hasta que finalice su año lectivo. También la beca educativa del PANI, si la adolescente, si solicita la beca siendo menor de edad para estudios superiores, se le prorroga. Tal vez aquí, apoyando a don Jorge sobre la comunicación, creo que este sería un bonito producto de comunicar próximamente, justo para poder aumentar la cantidad de reportes, ¿verdad? Y más si esperamos que para noviembre empecemos a alimentar el sistema. Entonces, podría ser un acuerdo adicional, María José, para poder trabajar con los departamentos de prensa de las diferentes instituciones y que se coordine a través del CIAMA como la activación, digamos, de este ente para poder empezar a articular esta línea de trabajo. María José, perdón. Sí, yo iba a hacer dos comentarios. Uno iba relacionado con lo que la doctora Marín mencionó, y es que en el mes de junio, cuando doña Kemly presenta la estrategia, justamente el acuerdo era que ella iba a llevar la estrategia al seno del CIAMA y que ahí se iban a generar las articulaciones necesarias, y que acá lo que iba a venir era lo que se habían acordado con las instituciones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ya el acuerdo había sido desde junio que se iba a llevar al CIAMA, ¿verdad? Entonces sería como efectivamente retomar ese acuerdo, porque desde junio se solicitó. Y lo otro que iba a mencionar era respecto de las estrategias de comunicación y divulgación del programa. Quería consultar si el PANI tiene material, digamos, o si ha compartido material con las instituciones para que se dé esta estrategia de comunicación, ¿verdad? Respecto del programa, de cómo acceder a las becas y demás, ¿verdad? Porque entonces lo que aquí correspondería sería o circular nuevamente esa información o generar información adicional respecto de los logros que se están teniendo ya en la colocación de las becas, ¿verdad? Y hacer el llamado para más referencia. Yo creo que aquí lo mejor que hay que hacer es esa reunión con el CIAMA y a partir de ahí generar un comunicado para presentarlo, Conjunto. una plataforma muy bonita porque tiene un alcance grandísimo, es la conferencia de prensa, pero ahí también ya dejamos un producto para poder posicionar en las páginas de los ministerios y de las instituciones para replicar. Entonces, sí, digamos, les hago un llamado a que articulen eso y dejemos ya el material audiovisual para poder presentar este paquete. Ahora, cerrando, propuestas de acuerdo. Creo que la primera ya está, pero el convenio ya viene MEP, PANI, Sensinay y Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que más bien para usar la plataforma Saber y darle la trazabilidad, viene ya esto dentro de más bien la anterior. No es que se corta, pero se amplía más bien. Otro dice, bueno, ahora conocer el convenio y todo eso, yo creo que es más bien esa plataforma de comunicación, vamos a ir las diferentes instituciones para socializar esto. Y la última, incorporar a la caja
vean, con caja ha sido muy complejo, entonces nosotros la estrategia ha sido interoperar. Ya no suplicamos datos, ya los datos llegan. Entonces, lo que tenemos que hacer, doctora representante del Ministerio de Salud, es otra línea de interoperabilidad, ver exactamente. Entonces, para que desde el Ministerio de Salud jalemos el dato y ahí ya en el CIAMA, entonces podamos utilizarlo y ellos nada más en la atención ya lo van a hacer sin darse cuenta y nosotros jalamos el dato. ¿Está bien? Sí. Dos observaciones rápidamente. Es un poco raro cuando ustedes hablan de números absolutos en becas, ¿verdad? Llevándolo a lo ridículo, uno diría, necesitamos más madres embarazadas para que haya más becas. Deberían darlo en porcentaje, o sea, el porcentaje de madres embarazadas que ustedes atienden, no en número absoluto. Y lo otro es, cuando ustedes hablan de previsión de la madre embarazada, también suena raro, pues, ¿previsión de qué? ¿Ya quedó embarazada? ¿O es para el segundo embarazo? Ok, esa parte como que tal vez hay que comunicarlo un poquito mejor, porque si no se entiende qué es previsión ahí. Porque es que aquí no es madre embarazada, es adolescente embarazada. Entonces, aquí es otra población. Y en CIAMA es madre adolescente. Ahí se le dio vuelta a las palabras. Sí, digamos, parte de la actualización de la ley es exactamente uno de los tantos, es que el Consejo venga primeramente el tema del nombre. Es importantísimo, aunque no lo crean, de la forma en que uno habla, entiende y se sensibiliza más a la temática. Entonces, el que sea adolescente madre, las personas sensibilizan más a la población. Tal vez es que yo lo que estaba hablándolo es desde la línea de visión economista. O sea, es que no debería haber ningún número absoluto de adolescentes embarazadas. Entonces, darlo hasta como número absoluto es chocante. Pero darlo porcentualmente es más bien como minimizarlo. Sin embargo, decir, hay 2.500 adolescentes embarazadas. El número de becas. O sea, yo atiendo el 80% de las madres embarazadas, no 2.500. Y este año voy a dar 700 más, qué bien, 700 más. No. Pero entonces hay más madres embarazadas. Ya, ahora sí. Sí, no, ya ahora sí, ya lo entendí. Sí, tiene toda la razón. Entonces, tal vez manejarlo ahí a la hora de la comunicación mejor para dar el sentido. ¿Algo más? ¿Solamente? Bueno, entonces… Perdón, doctora, nada más, yo sí creería que es importantísima la vinculación de MEP con Sensinay, porque doña María Nela en algún momento acá en la última sesión no mencionó 2.000, mencionó creo que alrededor de 4.000 madres desde Sensinay registradas adolescentes. Es que ¿verdad? por eso Entonces, es que yo necesito que se más conecte. bien ese dato se está quedando corto. Sí. Ese es el universo que de alguna manera no estamos viendo, que está siendo subregistrado y por eso yo le decía al viceministro, solo es lo reportado en saber, pero no lo que está ahí afuera. Entonces, por eso ocupamos que de alguna manera jalemos las bases de todos, porque ahí nos podemos llevar interesantes sorpresas. Entonces, pero vamos en este proceso, creo que aquí no hemos votado los acuerdos, ¿verdad? Número 1, comunicar la estructura de trabajo que se va a empezar a generar a partir de noviembre y la articulación no solamente desde el convenio, sino desde decirle a la población que contamos con este paquete, ¿verdad?, para adolescentes madres y lo que se va a hacer en ese seguimiento. Número 2, incorporar la interoperabilidad Caja Ministerio de Salud para este ítem. Hay que sentarse a revisar cuál sería el ítem que se jalaría para que el CIAMA tenga acceso a esto. 3, la reunión de presentación de esto al CIAMA para poder ya empezar el proceso de trabajo regular. ¿Y me falta alguno? ¿No? Bueno, si están de acuerdo con esos 3 acuerdos, valga la redundancia, quienes conforman el quórum levanten la mano. Darle firmeza al acuerdo. Perfecto, por unanimidad se genera esto y… Habiendo cumplido el abordaje de los temas expuestos en la agenda del día de hoy y al ser las 4:09 de la tarde, se da por finalizada la sesión ordinaria número 19, agradeciendo su presencia y participación. Muchísimas gracias. Y paramos. Listo.